Ok. ¿Sí? Vale. ¿Alguna duda especial sobre lo que vimos ayer? ¿Consultas de lo que estuvimos viendo ayer? De los artículos, catálogos. ¿Alguien ha probado a sacar las categorías a la web como hice yo ayer? Sí, eso es lo que te iba a decir. Yo estuve haciendo la tarea que nos pusiste Sí. y Es no decir, sé. esto que estoy enseñando yo ahora, ¿no? Sí, vale, sí, ¿Vale? sí. Pero no he conseguido. Sabes que en categorías nos dijiste qué tipo de visualización podíamos poner por defecto productos, subcategorías o ambos. Sí, Vale, yo he puesto en todas las categorías ambos sí. y sin embargo abres la página y no aparecen todos los artículos producto a producto, O no sea, tú pondrías, aparecen. por ejemplo, quieres decir, yo aquí pondría tenis y aquí me tendrían que salir las subcategorías de tenis, ¿no? Claro, eso es Vale, lo que yo esperaba, que mira, saliera, mira, vamos a que ver. además les metí una fotico y todas esas cosas y no me sale. Vamos a ver. No obstante, te dice una cosa, aquí tendríamos que coger la categoría de tenis, ¿vale? Y en el tipo de visualización, ¿vale? Yo tengo ambos. Lo que pasa es que aquí voy a poner una foto, por ejemplo. Pero la foto la has puesto en las categorías hijo o en las padres. He puesto fotos a todas las categorías, padres, Yo ahora, hijos. por ejemplo, si aquí quiero que me muestre la categoría en la otra, ¿vale? Él me lo va a mostrar en las categorías de abajo. Entonces, yo ahora, pues, perdón, en categorías, vale, perdón. Me iría a raqueta de tenis, editar, y directamente aquí tendría que decirle subir imagen, le tendría que decir esa, usar imagen, actualizar. Y en teoría, salvo que mi plantilla haga algo raro, que también puede ser. Yo no sé si el problema de... Puede ser la plantilla. Aquí en principio tendría que estar. No obstante, mañana os enseñaré una plantilla que quizás sea la que más os puedo recomendar para hacer tiendas online, ¿vale? Pero en principio nos tendría que salir aquí la imagen. Igual que no tiene sentido que nos salga esto aquí, ¿ves? De aquí. Sí. Pero bueno, no os preocupéis, que eso lo podemos hacer. Pero a mí lo que me interesaba ayer, ¿habéis sacado en el menú las categorías y demás? Sí, sí, eso sí. ¿Sí? Sí, pero solamente aparecen en las que hay artículos metidos. ¿Perdón? Que digo, en el menú solamente aparecen las... Estoy en la tuya, vale. ¿Perdón? Yo ahora estoy en tu tienda, dime. Ah, sí, es verdad, eso, sí, te decía yo. Qué rapidez. Sí. Vale. Pero yo ahora, Solamente he en metido teoría... artículos en esa parte del árbol de contenidos, o sea, el merchandising, regalos. Vale, pero cualquier categoría puede aparecer aquí, aunque esté vacía. A mí me aparece la de ciclismo, que está vacía. Sí, sí, Y me aparecen dice vacías. que no hay artículos. Ah, pues... Algo raro has hecho, No lo he sabido Ángel. hacer bien. Porque solamente me aparecían, cuando he metido los bolis y eso, ha sido cuando he conseguido que me saliese algo. No. Las categorías deben de aparecer siempre, ¿vale? Si no aparecen, aparece con este texto tan feo, ¿vale? De que no hay artículos, pero las categorías deben de aparecer siempre. Ajá. ¿Sí? Vale. ¿Vale? Bueno, ¿más dudas? No, de momento no. Comprobaré esto, ¿vale? Me lo apunto, María José, y te digo, os doy una contestación. Perdón. Ok, gracias. Mañana por la mañana, ¿vale? Vale, vamos a continuar un poco con con alguna de las cosas más que vimos ayer, ¿vale? De WooCommerce. Si os acordáis, ayer vimos las características generales de un artículo, ¿vale? Y nos faltarían un par de cositas en el artículo. Si os acordáis, cuando veíamos un artículo ayer... Ay, va, perdón. Joder. Productos, todos los productos.
¿vale? Cuando veíamos un artículo como la raqueta esta de tenis de aquí, vale, si os acordáis, hablábamos de esto de aquí, que era la descripción larga, hablábamos de esta parte de aquí, que eran los datos del producto, ¿vale? Y aquí nos queda una parte que no hablamos de ella, que es la descripción corta del producto, ¿sí? Yo la puedo abrir y aquí puedo añadir mi descripción corta, ¿vale? Y entonces puedo poner lo que quiera. Raqueta, de no sé qué, ¿vale? Un tema añadido. Si vamos a utilizar o si queremos realmente que luego la gente nos encuentre a través de posicionamiento, lo que pongamos en esta descripción corta va a ser lo primero que va a leer Google, con lo cual este texto es muy importante, ¿sí? Y es muy importante que si queréis poner raqueta de tenis junior de la marca Babolat, por ejemplo, ¿vale? Entonces pongo aquí esto. Es muy importante que utilicéis en las descripciones cortas las negritas, ¿sí? Porque eso os ayudará a posicionar vuestro artículo y, como veis, bueno, pues eso aparecerá aquí. Aquí no tengo muy claro, al no haber guardado se me lo ha comido, ¿vale? Pero bueno, veis que aquí nos pone la descripción, en este caso la descripción corta, ¿sí? Puede ser que dentro de nuestra tienda online, ¿vale? En este caso, no, pero hay plantillas que nos admiten aquí sacar la descripción corta. Bueno, pues en esas directamente tenemos que tener cuidado con qué añadimos dentro de esa descripción corta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí. Dices, Isa, que lo que pongas en negrita, Google le va a dar más importancia que lo que no. Siempre lo que pongáis en negrita va a ser lo que nos va a ayudar a posicionar más. O sea, a ver, al final lo que tenéis que pensar, y evidentemente esto no es un curso de posicionamiento, pero entiendo que es algo importante para vosotros, es, aparte de que luego instalaremos un plugin que se llama, no sé si os hablaron de él, que se llama Yoast SEO, que es el más clásico para el tema del SEO, ¿vale? Pues aparte de instalar un plugin de Yoast SEO para mejorar los snippets o lo que se ve en Google cuando alguien busca, ¿vale? Aparte de eso, lo que yo tengo claro es que hay unas cosas que son claves para mí dentro de el posicionamiento web, ¿vale? Y hablo ahora de la ficha del artículo. Y para mí son claves el nombre del artículo, ¿sí? Sí. La URL y la descripción corta. Y dentro de la descripción corta, que es el único sitio donde puedo escribir, la descripción larga también, pero la descripción corta, que es el primer sitio donde puedo escribir, lo que tenemos que pensar es que Google es como cualquier persona, ¿vale? Y Google da más valor a aquellas cosas que aparentemente tienen más valor. Que si nosotros vemos un texto escrito y vemos cierta parte de ese texto en negrita, automáticamente, ¿qué pensamos? Que es lo más importante, porque que tiene más valor eso que otro, ¿vale? Claro, cuidado, esto no significa que yo pueda poner todo el texto en negrita, porque si pongo todo el texto en negrita, acabo de perder la fuerza de dar más valor a unas palabras que otras, ¿sí? Ya. ¿Lo entendéis? O sea, quiero decir, yo marco, y en este caso yo quiero marcar raqueta de tenis junior y Babolat, ¿vale? Pero de la marca no lo quiero marcar, ¿vale? Y puedo poner buena o quito la negrita y pongo útil. Dice Teresa que la subas al la incorpores. Lista. Voy subiendo. Pues, Perdón, ¿la subes? estáis dos personas, sí. Vale, perfecto. Vale, lo que os decía, que yo aquí escribo los textos que necesito, los textos que quiero, ¿vale? Pero cuidado, porque aquellos textos
que yo no ponga en negrita, ¿vale? No van a tener tanto valor. Entonces yo, por ejemplo, podría poner aquí la marca con la que juega Rafael Nadal. Entonces, esto realmente no tiene ningún sentido, no tiene valor. A lo mejor, o sí, no lo sé, ¿vale? Pero veis aquí yo he marcado, me interesa raqueta de tenis junior y Babolat. Y si soy todavía más, aquí, ¿creéis que esto está bien para mi posicionamiento? Yo añadiría de tenis. Correcto. ¿Vale? Entonces, habría que poner de tenis, ¿vale? Entonces habría que añadirlo allí. Entonces yo pondríamos raqueta de tenis, ¿vale? Actualizo. Incluso si somos un poco puristas, en el enlace permanente lo cambiaríamos y aquí pondríamos raqueta tenis junior y evitaríamos que aquí nos saliesen cosas como el D y demás, ¿vale? Actualizamos y ahora evidentemente, bueno, pues esto aparentemente está mejor de cara al posicionamiento. ¿Sí? Sí. ¿Aaron, sí? Ok. Sí, estaba preguntándome lo de negrita que has puesto raqueta de tenis junior. En este caso es importante que el D también esté en negrita. A ver, no es que sea importante, porque... No, digo. A ver, Google al final tiene una lista de unas 60, lo que él llama en inglés stop words, ¿vale? Que son palabras Sí. que él no indexa. Son artículos, Ya. conjunciones, preposiciones. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo también os doy un consejo. Visualmente quedaría súper feo, raqueta en negrita, D normal, tenis junior. Sí. Vale. A ver, vamos a ver, hacer también un poco... el SEO es muy importante, ¿vale? Pero sacrificar la legibilidad del documento por el SEO me parece un poco, no voy a decir salvaje, Vale. porque tengo amigos que se dedican solamente al SEO y me darían un caponcillo, ¿vale? Pero no es la mejor opción, ¿vale? Porque al final también la gente quiere leerlo, ¿vale? Igual que antiguamente, ¿vale? Por ejemplo, la gente se empeñaba en poner siempre en las descripciones o en los títulos de las páginas venta de raqueta de tenis, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues ya se han dado cuenta que ese tipo de cosas, pues la gente no lo busca, ¿vale? No busca así. ¿Sí? Sí. Pero bueno, son diferentes opciones. ¿Sí? Vale, pero lo que os quería enseñar es la parte de la descripción corta del producto, que ayer nos quedamos sin verla, ¿vale? Y es la parte que, bueno, que aparecía aquí. ¿Sí? Sí que hablamos, si recordáis, de la galería del producto, que era lo que comentábamos, que son esas imágenes que aparecen en la parte de abajo. No sé si en vuestras tiendas que habéis montado alguna opción de galería, pero bueno, se podía montar. Si os fijáis, cosas que nos hace, comillas, de gratis WooCommerce, pues por ejemplo, como hemos puesto ese precio especial, nos pone este iconito de oferta, ¿vale? ¿Sí? Sí. Recordar, si no poníamos, si quitábamos el stock, ¿vale? Si aquí en el inventario decíamos qué cantidad de inventario 0 y actualizábamos, ¿vale? Pues directamente ahora cuando se nos guarde, vemos que nos pone agotado y automáticamente desaparece el botón de comprar. ¿Sí? O sea, son ciertas cosas de las que no nos debemos de preocupar, ¿vale? Porque ya nuestro propio programa de e-commerce lo va a hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo os conozco, no a vosotros en particulares, sino en general a los clientes, ¿vale? Y entonces está lo de siempre, ostras, es que esto de oferta no me gusta o no me gusta aquí, es que el agotado lo quiero más grande, lo quiero con una franja que salga aquí, bueno, una serie de opciones
¿vale? Que allí ya sí que nos tenemos que meter en diseño de plantilla y allí sí que hay que tener conocimientos pues o de CSS o de JavaScript o de HTML5, bueno, dependiendo de lo que vayáis a tocar, ¿sí? Esto entiendo que os lo habían contado, lo de el tema del diseño, ¿no? Para poder cambiar estas cosas. ¿O no? ¿Nadie os ha dicho nada de esto? Sí, bueno, hay cosas que por código Que hay que nos tocar por contaron. código, ¿vale? Entonces, Sí. aquí no es el mejor sitio para tocarlo, ¿vale? Pero aquí en apariencia, en editor de temas, ya te dice que cuidado con lo que vas a hacer, ¿vale? Y aquí, bueno, pues hay una plantilla que pondrá de ficha de, bueno, en vez de popular, podríamos buscar la plantilla del producto. Pie de página, plantilla de página. Y si no, lo podríamos buscar en el... Lo podríamos buscar en vez de en el tema, lo podríamos buscar en las plantillas del WooCommerce, que os diré dónde están, ¿vale? Pero cuidado, ¿vale? O sea, tocar eso ya significa meternos en fregados más que regulares, ¿sí? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Todo se puede hacer. Una cosa, Isaac. Dime. Cuando se elige la plantilla, ¿Sí? ¿podemos elegir una plantilla para el WooCommerce que se pueda editar con el Elementor este? Sí, claro. Pero hay o cosas que no las puedes editar con Elementor. Vale. ¿Vale? Es decir, cuando tú coges una plantilla, por supuesto, puedes editarla y debes de editarla con, al final, bueno, hago un parón, ¿vale? ¿Habéis visto solamente Elementor? Sí, bueno. Vale. No, pregunto, los que habéis estado en la parte del desarrollo de WordPress, habéis visto Elementor, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Vale. Bien. Desde el año 2017, más o menos, aproximadamente, ¿vale? Empezaron a salir una serie de cosas que se llaman constructores visuales, ¿vale? Para WordPress. Eso significa que cuando yo voy aquí, os lo digo porque no todo es Elementor, ¿vale? Pero bueno, Elementor es una muy buena opción, ¿vale? Cuando yo voy aquí, en vez de tener que empezar a escribir aquí, para los que no saben y no han visto la parte de Elementor, ¿vale? En vez de empezar a trabajar aquí así, lo que me van a aparecer son una serie de cajas, ¿vale? Que yo voy a poder ir colocando y mi diseño es un poco mejor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Vale. Existen básicamente, hasta hace relativamente poco, existían básicamente 3 constructores visuales que copaban casi el 100% del mercado, ¿vale? 2 constructores visuales que se instalaban a través de un módulo o de un plugin, ¿vale? Que eran Elementor y Visual Composer, ¿vale? Y otro constructor visual que se instalaba a través de un tema, que a lo mejor alguien ha oído hablar de él, que era Divi. El famoso tema Divi, ¿vale? Llevaba su propio constructor visual, ¿sí? Como la moda va por ahí, el propio WordPress ha sacado un constructor visual que se llama Gutenberg, ¿vale? Y de hecho, yo ahora aquí, cuando voy a todas las páginas y creo una página nueva, a mí me va a decir, ya me lo está creando, esto es Gutenberg, o lo puedo editar con el Page Layer, que también es un constructor visual, ¿vale? Que me va a permitir, bueno, pues añadir o trabajar un poco este tipo de cosas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, lo que tenéis que hacer es, si vais a usar Elementor, o si vais a usar Visual Composer, o si vais a usar Gutenberg, o si vais a usar buscar una plantilla que funcione con ese editor y que funcione con WooCommerce. Y entonces os dará el máximo de posibilidades de poder editar con ese constructor visual. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, David? Sí. Vale. ¿Cuál es el problema?
¿Alguien sabe, alguien me puede decir por qué os han enseñado Elementor y no os han enseñado Visual Composer? ¿Os dieron alguna razón? Bueno, ¿No? Que os la doy yo. Yo también os hubiera enseñado Elementor, ¿eh? No quiero decir que esté mal, ni mucho menos. Básicamente porque Elementor es un constructor visual gratuito. Lo único que tenéis que hacer es llegar aquí, iros a plugins, decirme si me estoy equivocando, ¿eh? Añadir nuevo y añado el plugin de Elementor. ¿Sí? Venga, upa. Aquí lo tengo. ¿Sí? Sí. ¿Qué ocurre? Que Elementor tiene una parte de pago que se llama Elementor Pro, que vale unos 50, 60 dólares, ¿vale? Y que si lo vais a usar, os recomiendo que la tengáis, ¿vale? Porque da muchas más funcionalidades para tocar. Y luego, por ejemplo, si yo busco, posiblemente habrá plugins para poder tocar cosas de WooCommerce con Elementor. ¿Vale? Entonces, si voy a utilizar Elementor y WooCommerce, tendré que buscar un tema que funcione bien y luego jugaré con ese tipo de plugins, ¿vale? Pero esto es diseño, ¿vale? Al final. ¿Sí? ¿Lo veis? Veremos alguna cosa, ¿eh? Cuando pasemos a la parte del diseño. Sí. Vale, vale. ¿Vale? Pero sobre todo es importante que la plantilla lo tengáis. ¿Qué podéis hacer? Me imagino que os habrán hablado de esta web. Buscáis Elementor en Google y tenéis elementor.com. Podemos ir a la inicial, ¿vale? Que aquí tenemos un montón de cosas, ¿vale? Y aquí en recursos, ¿vale? Tenemos plantillas, algunas de ellas gratuitas, que funcionan bien con Elementor. ¿Vale? Entonces, si me gusta, por ejemplo, esta, ¿vale? Pues me la bajo y ya está. Esta, por ejemplo, es gratuita y esta funciona bien con Elementor. Pero son diferentes la plantilla de la web y la de la tienda. No, es que es lo mismo. Tú solo instalas una... A ver, vamos a ver. Tú solo instalas una única plantilla. ¿Vale? Y pueden pasar dos cosas. A ver, que nos estamos metiendo en un fregado un poco complejo. Voy a intentar... A ver. Voy a intentar explicarlo. Si alguien se pierde, por favor, pararme, levantar la mano. Yo la plantilla que instalo cuando instalo mi WordPress la instalo aquí. ¿Sí? ¿Vale? Y con esta plantilla voy a generar la visualización de mi página web. ¿Sí? Si esa plantilla además lleva incluido WooCommerce, lo que hará esa plantilla será darme plantillas para una página de producto, para un carrito y para todas las cosas que yo tenga dentro del WooCommerce. ¿Sí? De acuerdo. Si no lleva incluido WooCommerce, lo que voy a hacer WooCommerce va a utilizar la plantilla de página normal para poner sus elementos. ¿Sí? ¿Hasta aquí de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Entonces, al final, ya os digo que esto es meternos igual en un poco de berenjenal, pero fijaros. ¿Veis mi pantalla, verdad? Yo, Sí. dentro de mi página del profesor, imaginaos que estáis aquí, ¿vale? ¿Sí? En el contenido de mi página
tengo un tema o una plantilla y tengo el popular FX, que es la plantilla que estoy cogiendo, ¿sí? ¿Sí? Y aquí tengo todos los tipos de páginas, ¿vale? Footer.php es la plantilla que utiliza para el pie de página. Header es la plantilla que utiliza para la cabecera. Page es la plantilla que utiliza para la página. ¿Sí? Sí. Vale. Sí, sí. Aquí yo también, además de temas, tengo plugins. ¿Lo veis? Ujú. Cuando entro en plugins, ¿vale? Tengo un plugin que es WooCommerce, ¿vale? ¿Sí? Y ahora aquí tengo una carpeta que pone templates. ¿Lo veis? Ujú. Cuando Sí. pincho en templates, aquí tengo, por ejemplo, ¿vale? Una plantilla de el producto, ¿sí? Sí. Una plantilla de, por ejemplo, bueno, este es el producto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si mi tema incluye WooCommerce, estos archivos estarán en la carpeta del tema. Si mi tema no incluye WooCommerce, estos archivos estarán aquí. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Si yo quiero tocar la apariencia, por ejemplo, algo muy simple, ¿vale? Algo que, por ejemplo, no sé, creo que José Ángel lo comentó, ¿vale? Imaginaros que yo aquí quiero cargarme esto de aquí. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Eso de allí está ¿en qué fichero? En este. Ujú. Si mi tema incluyese WooCommerce, este fichero estaría en la plantilla del tema. Entonces, claro, yo lo que pasa es que ahora tengo que editar esto y suponer que lo sé encontrar. ¿Sí? Ya. ¿Vale? Está el rollo en encontrarlo. Y esto es programación. Pero lo que sí que os tiene que quedar claro es que hay plantillas que tienen el WooCommerce incluido y los ficheros están allí, y hay otras que no, y entonces los ficheros que utilizamos son los del WooCommerce. Pero estas cosas normalmente se suelen hacer por programación. ¿Sí? Y Vamos, que es más que es interesante que si el tema, si la plantilla, si el tema que hemos elegido incluye WooCommerce, siempre va a quedar todo como un poquito más integrado a Más nivel visual, ordenado. ¿no? Sí, sí. Por eso luego mañana o pasado os diré una plantilla que normalmente es la que, cuando no sabes qué plantilla elegir para el WooCommerce, se elige esa, ¿vale? Porque esa nos va a permitir que quede todo muy ordenadito y muy bien. ¿Sí? Vale. Ahora sí, David. ¿David? sí, Sí, más o no estás menos. convencido. Más o menos. No, pero entonces, y si cogemos, ¿tiene que ser la misma plantilla o luego a posteriori se puede integrar otra? ¿O cómo se Pero integra? ¿cómo integrar otra? Es que no puedes integrar otra. Un Pero WordPress solo puede aquí tener una plantilla. solo puede tener una plantilla. WordPress, Vale. una plantilla. Y si tienes una plantilla, ¿por qué lo tienes en dos sitios diferentes? Una en public y otra. Porque vuelvo a repetir. A ver, vamos a ver. Lo que te pueden pasar es, si tu plantilla incluye WooCommerce, ¿vale? Sí. Ujú. ¿Vale? Cuando vosotros miréis una plantilla, mira, voy a enseñaroslo por aquí, ¿vale? Yo me voy aquí y le digo temas, ¿vale? Que es donde voy a temas, ¿vale? Y le digo añadir nuevo, ¿vale? Y me deja buscar un tema, ¿vale? Y yo ahora aquí le voy a decir un tema, le voy a decir aquí que quiero que me busque temas que incluyan WooCommerce, ¿vale? Y me pone una serie de temas. Por ejemplo, este, ¿sí? ¿Lo ves? Ujú. Vale. Este tema, Top Store, es un tema WordPress, no sé qué, no sé cuánto. El tema está profundamente integrado con el plugin WooCommerce. ¿Sí? Sí. ¿Lo ves que lo pone?
Pero Sí, sin sí. embargo, si yo aquí quito la palabra WooCommerce y cojo este tema, aquí en ningún sitio me habla de la palabra WooCommerce. ¿Vale? Entonces, cuando lo instalas, te Espera, David. instala en Espera, la David. carpeta public, ¿no? David, espera. Deja que te lo acabe de contar. Vale, Y luego vale. me preguntas, ¿vale? Bien. Si yo instalo un tema que tiene WooCommerce integrado, si yo instalo un tema que tiene WooCommerce integrado, ¿sí? Dentro de la carpeta de temas tendré el tema. Y ese tema, esas plantillas, estarán dentro de la carpeta del tema. ¿Sí? Vale, sí. Vale. Y usaremos las que estén dentro del tema. ¿Sí? Ujú, vale. Vale. Por contra, upa, vuelvo para arriba. Si yo instalo un tema que no tiene integración con WooCommerce, ¿vale? Las plantillas para sacar la hoja de producto, las categorías, el carrito y demás, ese tema no las tiene creadas. ¿Sí? Vale, sí. Y entonces bueno, WordPress las coge de la carpeta plugins, ¿vale? De la carpeta WooCommerce, de templates. ¿Sí? Esa es la Vale. diferencia en que entre un tema incluya WooCommerce o no incluya WooCommerce. Y si tú tienes que tocar algo a nivel de programación, si tu tema incluye WooCommerce y lo tocas aquí, pues no vas a ver ningún resultado, porque él está cogiendo las plantillas de tu tema. ¿Sí? ¿Ahora sí? Entendido, sí, sí, ahora sí. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, si yo voy a instalarme WooCommerce, pues lo primero que hago es un tema, yo aquí buscaría WooCommerce, perdón. Haría eso. Y ahora él me da 383 temas que tienen integrado WooCommerce y Elementor. Vale, pues ya está. A por ellos. Y con estos temas montáis la web. Si le vais a montar con Elementor, claro. ¿Sí? ¿Hola? Sí, Sí, sí. sí. Y es mucho más sencillo. A partir de aquí, hombre, no sé, vamos a ver este por poner uno, ¿no? Bueno, pues no sé si nos gusta o no nos gusta. En cualquier caso, ya sabéis que le dais a instalar. Y una cosa tonta. Por ejemplo, Espera, David, lo vemos y ahora me lo dices, ¿vale? Le dais a instalar y automáticamente vosotros, una vez que le habéis dado a instalar, le decís activar y automáticamente podéis releer y veis cómo ha cambiado. Pues a lo mejor nos gusta más este botoncito o nos gusta más, no sé, esto que hace esta gracia con el tema. Fijaros cómo me ha puesto esto más grande, cómo esto se ve así. Bueno, pues no sé si me gusta más o me gusta menos. Pero ¿lo veis? ¿Cómo ha cambiado mi visualización? Sí, sí. Solamente por cambiar el tema, ¿vale? Dime, pero, David. pero la gracia de esto es que lo puedes editar luego, ¿no? Claro, este está pensado para trabajar con Elementor. Tendría que instalarme el Elementor y tendría que instalármelo todo, ¿vale? Vale. ¿Sí? Y una cosica, a mí me gusta, por ejemplo, que cuando compro, Sí. que desde la misma foto pueda añadir al carrito y hacer la compra. ¿Tendría que probar todos los temas hasta que encontrara uno con esa funcionalidad? A ver, normalmente esa funcionalidad la tiene activada el tema, eso para empezar. Y luego va a depender de tu producto, ¿vale? Si tú, por ejemplo, vendes móviles, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, y tienes la misma ficha para vender un móvil que tiene 16, 32, 64 o 128 gigas, ¿vale? Lo único que el cliente elige dentro de la ficha
la capacidad del móvil, tú no lo vas a poder hacer. No, ¿Sí? ¿Me no te, explico? no te he entendido, no te he entendido. Mira, si yo, por ejemplo, ¿vale? Vale, voy a ir a dos tiendas, una que se puede hacer y otra que no se puede hacer. Vale. Yo aquí, ¿vale? Desde aquí no puedo añadir al carro, puedo seleccionar opciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para poder añadir esta tarta al carro, tengo que elegir si es grande o pequeña. Vale, ya te entendí. Entonces no puedo hacerlo desde la vista. Sin embargo, cuando yo me voy aquí y le digo que quiero seleccionar unas trufas de Navidad y le digo que quiero hacer esto, ¿ves? Y automáticamente te deja añadir al carrito. Porque esto es esta caja de trufas, no hay más. Vale, vale. Sí, sí. ¿Ves la diferencia? Sí, Aparte de que tu plantilla lo pueda o no lo pueda hacer, tienes que pensar en tu producto, si tu producto lo puede o no lo puede hacer. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí. ¿Sí? Disculpa, Isaac, que a lo mejor te he sacado un poco del tema. De No, lo no, que no, 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 está perfecto. Está perfecto, no te preocupes, David. ¿Sí? Venga, seguimos. Upa. Vale, estaba yo con los productos. Vale. ¿Sí? Vale, entonces lo que os decía, simplemente aquí, bueno, pues tenemos que tener en cuenta, pues esto, ¿vale? Aunque aquí podéis añadir prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Porque como veis podéis añadir objetos, podéis añadir un montón de historias, no sé si es lo más conveniente, ¿vale? Sí que es cierto que hay en según qué tiendas que aquí se añaden cosas, por ejemplo, algo útil, ¿vale? Y os lo enseño, creo que es así. Así. Vale, sí, vale. Mirad, por ejemplo, yo voy a este colgante pez. ¿Vale? Cuando le dé la gana. ¿Vale? Y bueno, me pone el colgante con las fotos, vale, bien, ¿sí? Pero sin embargo, fijaros, yo me voy a pulseras. No sé si en pulseras está. Yo creo que sí, a ver. Voy a ver esta pulsera. Creo que en pulseras está, ¿eh? Si no, no, pues entonces en anillos. Ah, sí, 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 aquí, perdón, que no lo he visto. Oh, perdón. Pulseras está. Fijaros, en pulseras, aquí he hecho, lo podía haber puesto aquí, pero aquí se hizo aquí, sale una guía de tallas. Cuando yo pincho, me aparece la guía de tallas, ¿vale? De el perímetro de tu muñeca o el diámetro de tu dedo, ¿vale? Para una pulsera o para un anillo, ¿sí? Sí. Pero sin embargo, cuando yo estoy en pendientes, pues evidentemente la guía de tallas no sale. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Vale. Esto o se hace por programación o un sitio donde se suele hacer es aquí. ¿Vale? Entonces, si yo quiero dar información adicional sobre esta raqueta, puedo decirle aquí, pincha en este enlace para ver no sé qué, ¿vale? Y puedo hacerlo. Siempre ¿sí? Saldría un menú emergente entonces, como en lo de... Depende de cómo lo hagas, ¿vale? Depende de cómo tú lo hagas. Eso que ha salido es porque en el tipo de enlace que se le ha dicho que lo saque en una ventana emergente, ¿vale? Pero eso al final es cuando... perdón, escribo aquí. Yo al final, si pongo aquí más información y pincho, pongo esto y le doy aquí al enlace, ¿vale? Pongo aquí lo que yo quiera.
Y aquí, en las opciones del enlace, ¿vale? Si le digo que abrir en una pestaña nueva, ya directamente, por ejemplo, simplemente con esto me lo abre en una pestaña nueva, ¿sí? Y no me voy de mi ficha de producto. Entonces, si ahora esto lo veo, más información y ya directamente te abre una página. Si en vez de decirle que te abriese una página en el código del enlace le pusieses que te hiciese una nueva ventana, te hubiera puesto una nueva ventana. ¿Sí? Vale, de acuerdo. ¿Ángel? ¿José Ángel? Sí, 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 que estoy aquí contigo. Dime. Vale. Sí, que estaba contigo, que había entrado una persona solo. No te preocupes, no te preocupes. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente eso, ¿vale? Que lo tengáis claro para saber cómo nos funciona, ¿vale? Vale. ¿Sí? Venga, continuamos. Seguimos. Una duda, Isaac. Dime, David. Los temas, bueno, lo que comentas, ¿no? Que te instalas un tema y demás y tienes que morir al palo, de hecho, salvo que sepas programar y para poder cambiar cosas. A ver, por ejemplo, yo estoy buscando temas para simular lo de la tienda de quesos, pero no hay ninguno que se ajuste a todo lo que necesito de base. Entonces, por ejemplo, encuentro a veces temas que en la parrilla de productos, o sea, tú imagínate la Sujón de quesos nacionales, ¿no? Y entonces ahí yo me gustaría poner en la parte izquierda un filtrado pues por los distintos tipos de filtros que se puede, ¿vale? Sí. Pero muchas veces el tema no incorpora ese filtro, sino que directamente te aparece la parrilla de arriba abajo y sin filtros. Y te dice que lo ordenes por precio o por tal. ¿Esos filtros se pueden incorporar posteriormente a través de algún plugin o algo? Vale. Sí. De hecho, se incorporan a través de plugins normalmente. ¿Vale? A ver, esto es mucho decir, ¿vale? Pero yo os diría que con que encontréis una plantilla que se adecue, pues si por ejemplo, esto ya es formas de trabajar, ¿eh? Pero yo os digo cómo trabajamos nosotros. Al final os estoy desvelando demasiadas cosas, ¿eh? Luego me vais a hacer competencia. Nosotros marcamos... Seguro que no. 10, con 20 años 15, de experiencia no creo. 10, 15, 20 puntos que entendemos que son irrenunciables en el diseño, ¿vale? ¿Sí? ¿Me habéis oído lo que he dicho? Repite, por favor. Yo cuando sí, voy a... Vale, yo ya he hecho todo el trabajo que hemos estado haciendo, ¿vale? He hecho el diseño, he hecho lo que se viene a llamar en términos de diseño web el mockup, la distribución del contenido, luego hago el diseño a nivel gráfico en un Photoshop o en un Illustrator o en el programa que quiera, ¿vale? Y cuando yo ya he conseguido tener todo eso y que todo eso esté más o menos adecuado, ¿vale? Y en vuestro caso no aceptado por el cliente, porque el cliente sois vosotros mismos con vuestras historias, ¿vale? Yo saco 10, 15, 20 puntos, no sé, que sean irrenunciables en mi diseño, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Vale, pues es irrenunciable, por decirte algo, ¿vale? Que el logotipo vaya a la izquierda, ¿vale? Es irrenunciable que me permita hacer 2 filas en la cabecera de menú. Por ejemplo, el que sea el menú normal y en la parte de arriba, pues el buscar, el carrito, las redes sociales, lo que os dé la gana, ¿vale? O, por ejemplo, que cuando alguien haga scroll, ¿vale? El menú se quede fijo, ¿sí? Sí, David, sí. ¿me sigues? Sí, el sticky, sí. Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y entonces busco plantillas que se adecúan a eso, ¿vale? Y encuentro una que si he marcado 10 cosas, se adecúa a 7, la otra se adecúa a 6 y la otra se adecúa, no sé, a 2, ¿vale? De las que a mí me gustan visualmente. Pues evidentemente intentamos coger una que se adecue al máximo posible. Y nosotros normalmente con que llegue a un 60% ya seleccionamos la plantilla. Porque normalmente el resto de cosas se pueden hacer con plugins, ¿vale? Nosotros jugamos con la ventaja
comillas, jugamos con la ventaja, con dos ventajas fundamentales, ¿vale? Y es, por un lado, evidentemente tenemos la experiencia, como decís vosotros, de que conocemos de qué plugin tenemos que usar para qué cosa y no nos tenemos que pegar 2 días buscando plugins, aunque hay veces que nos los peguemos, ¿vale? Y segundo, claro, tenemos los conocimientos de desarrollo que nos permiten en un momento dado tocar una plantilla. Pero yo os puedo decir que cualquier web que hacemos, cualquiera, os podría enseñar, por ejemplo, os podría enseñar esa, por ejemplo, o esta, ¿vale? Estas dos webs, ¿vale? Esta de Fontanería Carmelo, por ejemplo, ¿vale? O esta de Alula Tocados, ¿vale? Que tiene un montón de cosas y demás. En esta de Alula Tocados, bueno, pues sí, es cierto, se ha tocado un poquito, esto es Elementor, ¿vale? Y se ha tocado un poquito el desarrollo, ¿vale? Ahí sí que se han cambiado algunas cosas y demás, ¿vale? Porque en el caso de los bolsos, por ejemplo, bueno, pues hay en las colecciones hay hay aquí algunos filtros, ¿vale? Y demás, ¿vale? Pero en esta de, por ejemplo, no se ha tocado nada, ¿vale? Y fíjate, ¿ves los filtros aquí? Sí. Hemos filtrado por precio o por tamaño, en este caso del plato de ducha, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya depende un poco del tipo de web. En esta, por ejemplo, de Fontanería Carmelo, no se ha tocado nada de programación. Y esto, bueno, esta no me acuerdo bien si es Visual Composer o Elementor, pero bueno, da igual. Pero ambos dos son dos, bueno, en esta ya se ve por la barra de arriba, que he entrado hace poco, pero ambos dos son dos WordPress. Entonces, al final, con lo que el cliente quería del tema, pues si mi tema me permite hacer un menú aquí y esta barra aquí arriba, pues será mucho más fácil. Si mi tema me permite pues que se quede limpio el menú allí, pues será mucho más fácil, ¿sabes? Sí. ¿Sí? Entonces es un poco encontrar ese tema con respecto a esto. Y luego, pensar una cosa que quizá tenéis que valorar, que, a ver, nosotros el 80% o el 90% de los desarrollos que hacemos, lo hacemos con un tema de pago, ¿vale? ¿Por qué un tema de pago y no un tema gratis? Pues por una razón muy sencilla, y es que un tema de pago, ¿vale? Primero, nos da normalmente muchas más funcionalidades que un tema gratis, pero segundo, nos da soporte durante los 3 primeros meses. Entonces, si tenemos algún problema, alguna duda o algo que no se integra bien, podemos utilizar ese soporte, ¿vale? Entonces, hay temas de pago muy baratos. Vamos, encontrar un tema por encima de 60 euros no es sencillo, ¿vale? Y si es por encima de 60 euros es porque lleva un montón de cosas, Elementor, Slider Revolution para hacer la presentación inicial y tal, y es una buena opción, ¿vale? El tema de pago, para mí. Bueno, eso ya cada uno que lo valore. ¿Sí? Esos 60 euros, Isaac, entiendo que los pagas una vez o anual. A ver, ¿os han explicado cómo funcionan las licencias en WordPress o no? Os lo digo porque en el mundo de la tienda online, los que os metáis al mundo del e-commerce vais a tener que comprar alguna cosa de pago, lamentablemente, porque hay plugins que necesitaréis y os gastaréis un dineral en desarrollo que no lo vais a hacer o acabaréis comprando un plugin de pago, ¿vale? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, en el caso de Begoña, ¿vale? Si Begoña quiere dar sus cursos de pintura online y quiere hacerlos vía Zoom, ¿vale? Por ejemplo, existe un plugin de Zoom que vale, me parece que son 130 euros, que te integra WordPress con WooCommerce, perdón, con Zoom, ¿vale? Entonces te integra el calendario de Zoom en tu WooCommerce, que es genial, Sí. ¿vale? Eso es la leche. Claro, desarrollar eso os puedo asegurar que vale más de 150 euros, ¿vale? Os lo aseguro. Entonces, las licencias vuelvo a repetir, ¿alguien os ha contado cómo funcionan las licencias de WordPress o nadie os lo ha contado claramente? No, a mí no. Vale. Bien, existen dos tipos de licencia en WordPress, ¿vale? Las licencias GPL y las licencias normales, ¿sí?
Licencias GPL son las que utilizamos los desarrolladores. ¿Sí? Nosotros como desarrolladores de WordPress pagamos una cantidad no despreciable al año a WordPress, ¿vale? Para tener acceso a las licencias GPL, ¿vale? Las licencias GPL significan que yo puedo instalar cualquier plugin de pago en una web, ¿vale? En mis webs, ¿vale? Y la única diferencia es que en vez de, si el plugin vale 80 euros, por decir algo así, yo pago 20, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo ya le he pagado cierta parte con un contrato anual por desarrollador a WordPress y que no todo el mundo puede tener, hay que demostrar ciertas cosas, ¿vale? Y segundo, y más importante, que yo lo único que pago es la licencia de uso y no pago soporte, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, esas licencias GPL, como todas las licencias en WordPress, son licencias anuales, ¿vale? Yo instalo, imaginaros que, yo qué sé, en Fontanería Carmelo tengo que instalar un plugin hoy y le pregunto al cliente si lo quiere con una licencia GPL o si se lo voy a desarrollar yo, si lo voy a hacer con una licencia GPL, ¿vale? Le instalo el plugin, le modifico lo que le tenga que modificar del plugin, si le tengo que tocar algo de programación se lo toco y ya está, su plugin se queda funcionando, ¿sí? En el momento en que vosotros compréis un plugin de pago, vosotros podéis estar utilizando ese plugin hasta el final de los tiempos, ¿vale? Hasta el 31 del 12 del 9.999, sin tener que pagar ni un céntimo más, ¿vale? Y solamente para esa página, ¿no? En teoría sí, ¿vale? Aunque no es como en otras plataformas que no lo puedes instalar, ¿vale? Aquí hay en algunas que, bueno, tú lo puedes instalar en varias, lo que pasa es que luego no podrías tener ciertas cosas que ahora os cuento, ¿vale? Vale. ¿Hasta aquí lo vemos claro? ¿Sí? Sí. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en el momento en que yo instalo el plugin, puede ser que mañana salga una actualización de ese plugin, ¿sí? ¿Sí? Sí. Yo, Sí, sí. si es un plugin de pago, normalmente vosotros lo que compráis con el plugin de pago es un periodo de actualización y un periodo de soporte. Normalmente el periodo de soporte suele ser 3 o 6 meses y el periodo de actualización normalmente es un año. ¿Qué pasa a partir de un año y un día? ¿Podéis seguir utilizando el plugin? Sí. ¿Podéis actualizarlo? No. ¿Eso es grave? Pues depende del plugin. Ya. Claro, esto es como todo. A ver, por ejemplo, si vosotros utilizáis un plugin de formulario para recoger los datos, ¿vale? Y la actualización del plugin lo único que os hace es que añade nuevos tipos de campo y vosotros no vais a crear nuevos formularios, ¿necesitáis actualizar el plugin? No. Si usáis nosotros tenemos un cliente que es un concesionario de coches, ¿vale? Y él tiene aproximadamente en su web unos 90 formularios. Y no hay semana que no nos encargue hacer un formulario. Pues evidentemente tiene el plugin de formularios actualizado. Pues ya está. Pues él paga al año, él compró el plugin, le costó $99 y ahora paga al año un mantenimiento de ese plugin de $30. El slider de la página inicial. Yo instalo el slider, vale. Y mi slider funciona. Bien. De pronto sale una actualización. ¿Me aporta algo esa actualización que yo necesite? No, es que esa actualización a partir de ahora me va a dejar meter, yo qué sé, en vez de una foto me va a dejar meter un slide con 3 fotos separadas y que vayan una a cada ritmo. ¿Lo voy a usar? No, no actualizo. ¿Para qué? ¿Lo veis? No sé si esto contestaron a tu pregunta. Sí, sí, era por hacerme idea un poquito de esto que has comentado bien y muy bien, sí. ¿Vale? Y luego, también esto es el mundo ideal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, lógicamente, hay veces que si cambiamos la versión de WordPress, si cambiamos la versión del PHP, si cambiamos algo, puede ser que estemos obligados a actualizar el plugin.
Entonces, en ese caso, si es un plugin de pago, no nos quedaría más que, evidentemente, comprar el plugin y ya está. ¿Y las licencias normales que has dicho? Son esas, las que tú compras, las que tienen un periodo. Las GPL son las que no tienen soporte y solamente te las pueden dar un desarrollador. Y las normales son cuando tú compras un plugin en el repositorio de WordPress. Y esas tienen validez un año de actualizaciones normalmente, ¿vale? Y tienen el soporte pues durante 3 o 6 meses. Por ejemplo, perdón, antes cuando os he enseñado la web, creo que era... Elementor Pro, por ejemplo, ¿vale? Comprar, ¿vale? El libre, ¿vale? Ya está, ¿vale? Y luego, pues podéis comprar dependiendo de 49,99 o 199 dólares, ¿vale? Para un sitio web, para 3 sitios web o para 1000 sitios web. Si os fijáis, realmente, básicamente es lo mismo y ya está. Fijaros que, por ejemplo, Elementor Pro lleva WooCommerce Builder. Me va a permitir tocar las cosas de WooCommerce. Pues igual me interesa tenerlo. ¿Sí? La ficha del artículo y demás. ¿Lo veis? Sí, sí, se ve. Entonces, claro, 49 dólares al año, ¿es mucho? ¿Es poco? No lo sé. En este caso, si veis, os da soporte un año y actualizaciones un año. ¿Sí? Sí. Con lo cual siempre estás con soporte. Claro. Pero tú al año puede ser que no te interese continuar con tu soporte o con tu mantenimiento de Elementor Pro. Pues tú podrás seguir utilizando el Elementor Pro. Ah, vale. Pensaba que era como una no tendrás será ni soporte ni actualizaciones. A ver, esto es el ejemplo de siempre. Tengo un ordenador en el pueblo que tiene Windows 95. ¿Estoy ilegal? No. Porque yo en su día compré una licencia de Windows 95. Y ya está. Sí, sí. Vale. Claro, ¿qué es lo ilegal? Que tú actualices ese Windows 95 si no compras la licencia y suponiendo que te funcionase a un Windows 10. ¿Vale? Entonces aquí ocurre lo mismo. Claro, ¿qué pasa? Vosotros compraríais este, ¿vale? Un sitio de desarrollo, compramos como mínimo este. ¿Sí? Claro. Es la única diferencia, pero realmente lo que estamos comprando es lo mismo y lo único es que me licencia para más o menos sitios. ¿Sí? Ahora ya está claro cómo funciona. David, ahora sí. ¿Sí, David? Sí, no sé si te refieres a mí o a David. No, al otro David. Bueno, tú, sí, ¿no? ¿Y el otro David? Que no Sí, sé sí, si por mi está parte sí. o no está. ¿Vale? Venga, vamos a seguir cualquier cosa. Vosotros ir preguntando, que yo siempre que pueda, o que sepa, mejor dicho, se lo contestaré. ¿Vale? Bien, con esto tendríamos más o menos vista la ficha del artículo y vamos a ver algo que hablábamos ayer y que era el tema y que es importante que tenemos que controlar, que es el tema de los impuestos. ¿Sí? Hasta ahora nosotros estamos poniendo aquí un precio, ¿vale? Que no sabemos si es con IVA o sin IVA, ¿vale? Y si os acordáis aquí, nos decía el tipo del impuesto, que en teoría sería imponible, ¿vale? Y luego cuál queremos utilizar, qué clase de impuesto, ¿vale? Estándar, tasa cero o reducida, ¿sí? ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Cómo funcionan los impuestos? Bueno, pues los impuestos funcionan dentro de los ajustes de WooCommerce. Dentro de los ajustes de WooCommerce tenemos una pestaña especial que se llama impuestos. Vale. ¿Sí?
¿Estáis en impuesto? Impuesto. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Lo primero que nos pregunté y que es muy importante es si los precios que vamos a meter en nuestra ficha de producto es con impuestos o sin impuestos. ¿Sí? Sí, vale. Un momento. Me duplico la pantalla. Es decir, lo que nos está preguntando es, oye, este precio que estás metiendo aquí, estos 20 euros, ¿es con impuesto o sin impuesto? ¿Vale? ¿Lo veis? Sí, sí. Sí, Porque habrá en tiendas como la de Susana, ¿vale? Que, por ejemplo, bueno, pues los tendrá que meter, lo lógico es que los meta sin impuestos. La vista ¿Sí? siempre sin impuestos. Sí, sí, claro. Vale, entonces, sí, voy a introducir los precios con impuestos incluidos, ¿sí? Vale, ¿cómo voy a calcular el impuesto? ¿Vale? ¿Basado en la dirección de envío del cliente? ¿Basado en la dirección del pedido del cliente? ¿O basado en la dirección principal del negocio? ¿Vale? Si vais a vender en España, no os volváis locos. ¿Vale? Si vais a vender en España, no os volváis locos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Podéis poner cualquiera de ellas. Vale. ¿Vale? Me daría igual. ¿Vale? Lo lógico sería poner en la dirección del pedido del cliente. ¿Vale? Porque la dirección del pedido es la dirección de facturación. ¿Sí? La dirección del pedido es la dirección de facturación. ¿Sí? sí. Vale. Bien. Y luego, él nos va a decir las clases de impuestos, luego hablaremos del impuesto del envío, ¿vale? Las clases de impuestos que vamos a utilizar, ¿vale? Él crea una primera clase que llama estándar, una segunda clase que llama tasa cero y una tercera clase que llama tasa reducida. Pero si solo vamos a utilizar el IVA del 21, estas dos tasas nos las podemos quitar. La quitamos, las borramos de esa ventana y guardamos. Luego añadiremos, ¿vale? Ahora mismo mi tienda solo funcionaría con el 21% de IVA. Bueno, ni tan siquiera. Funcionaría con una tasa estándar. ¿Sí? Eso se puede modificar, ¿no? Cuando hay algún cambio. ¿Cómo que se puede modificar? Si ahora es el 21, pero luego lo ponen al 25 o al 38 o lo que sea el IVA. Claro. Eso ahora veremos cómo modificamos. Pero, a ver, yo ahora lo que he hecho es... Lo que tenéis que tener en cuenta es que una cosa son el tipo o lo que WooCommerce llama la clase de impuesto, ¿vale? Y otra cosa es lo que nosotros llamaremos el valor o el porcentaje del impuesto. Tu impuesto siempre va a ser el IVA estándar. Entonces tú solo vas a utilizar la tarifa estándar. ¿Todos tus productos a fecha hoy están marcados al 21%? ¿José Ángel? A mí me dices... Sí, claro. Tú no tienes de lo que tengo en la tienda esta, sí. Pero puede haber productos que no estén con el... Por ejemplo, mascarillas de estas quirúrgicas, el IVA es reducido. Solamente en ese artículo, en un artículo. Vale. Pero si quitas las mascarillas quirúrgicas que ahora estás vendiendo, hasta ahora que no vendías mascarillas quirúrgicas, sí, el tipo tus estándar, artículos serán todos al 21, ¿no? Correcto, en mi caso vale, sí. Pues entonces aquí en clases de impuestos tú no tienes que tener ninguna más. Sí. ¿Vale? Sin embargo, tenemos el tema de María José. María José vende productos al 21, productos al 10 y productos al 4. ¿Me equivoco, María José? No, es así, correcto. Vale, entonces ella tendrá una tarifa estándar, como os pone aquí, ¿vale? Tendrá un IVA 4%, tendrá un
IVA 10%, porque lo ha decidido llamar así, y ahora, cuando vaya un producto, podrá elegir, bueno, perdón, que releo, porque aún me lee los datos viejos. Cuando vaya una ficha de un producto, podrá elegir el tipo de IVA de ese producto. ¿Sí? Sí. ¿Lo veis? Sí, sí. ¿Vale? Claro, si Uno yo... por- Dime. Uno por uno. Habría que meterle el IVA al producto, artículo por artículo, aunque todos los artículos No. sean iguales. A ver. Si todos los artículos son al 21%, tú quitas esto, ¿vale? Guardas cambios y como solo vas a tener la tarifa estándar, todos tus productos te van a salir diciéndote que el impuesto es imponible y la clase de impuesto estándar. Ya está. ¿Vale? Vale. No tienes que hacer nada. Si tú tienes 3 tipos de IVA, pero igual que cuando te llega un producto a tu tienda física, ¿verdad, María José? Sí, lo mismo. Claro, es que a ti te llegan naranjas. ¿Esto qué IVA tiene? No, y ahora me llega un aceite de oliva. No, hostias, esto es el 21. Pues esto es igual, pero en vez de hacerlo a nivel en una caja registradora, lo hago en una web, ¿vale? Pero es lo mismo, ¿vale? Otra cosa, ya veremos luego aquellos productos, pues yo qué sé, no sé, la formación, por ejemplo, que no lleva IVA, ¿vale? Pero eso ya veremos, ¿vale? Entonces, repito, yo aquí le digo simplemente que quiero que los impuestos estén en el pedido del cliente. De momento no me voy a crear ninguna clase de impuestos, ¿vale? Y luego mostrar los precios de la tienda. Pues ya que voy a utilizar impuestos, ¿vale? Y voy a meter los precios con impuestos incluidos en mi tienda, le tendré que decir que los precios de la tienda los muestre impuestos incluidos. ¿Sí? ¿Veis lo que estoy diciendo? Sí, que ya el precio que vea el Claro, cliente. si yo aquí le digo que los precios que voy a meter en la ficha los meto con impuestos, luego el precio que quiero que le muestre al cliente no se lo voy a mostrar sin impuestos. Porque si no, no va a cuadrar lo que yo meto con lo que el cliente vea. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Sí, claro, es lógico. Vamos. Vale, entonces ahora aquí, pues no ha habido ninguna variación. Vale. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Vale, pues ahora tengo que establecer el valor de mi impuesto. ¿Sí? Tengo que establecer el valor de mi impuesto. Y mi impuesto que yo tengo ahora mismo, el único que tengo, es el 21% de IVA. ¿Sí? O el que él llama tarifa estándar. ¿De acuerdo? Vale. Sí, entonces. Pincho en tarifa estándar y yo aquí, bueno, la voy a eliminar para que no... Vale. Y yo ahora voy a insertar una fila nueva para esa tarifa estándar, ¿vale? Y me dice, bueno, una fila y me pone para cualquier país, cualquier código de provincia, cualquier código postal, cualquier ciudad, ¿vale? ¿Cuál es la tarifa que vas a mostrar? Pues voy a mostrar un 21% de IVA y voy a llamarla IVA 21%. ¿Sí? Ya hemos montado el 21% de IVA. No tengo que hacer nada más. ¿Sí? Si solamente quiero asegurarme que voy a vender en España, me pongo ahí en código del país y digo, es de España. Opa, perdón. Guardo. Y ya está. ¿Lo veis? Sí. Ya como curiosidad, como veo aquí que pone código. Ya sé lo que me vas a postal, preguntar, pero tira, vale. tira. Pues Canarias. Hala. Mala gente sois. Dime, ¿cuál es la curiosidad? No, en caso de vender a toda España, incluido islas, o sea,
Ceuta, Melilla, Islas, ahí se podría poner, el IGI. cambiar el IVA por el IGI El o IGI. lo que tuviese. Es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Vale. Inserto una fila nueva. Le digo, código de país España, código de provincia. Creo que era Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Tarifa, ¿cuánto es el IGIC? ¿Alguien lo sabe? Ni idea. 4%. IGIC, ¿vale? Guardo. ¿Cuándo va a aplicar el IGIC y cuándo va a aplicar el IVA? Pues le digo que el IVA, la prioridad es 2. Y primero, porque claro, Tenerife está en España, ¿sí? ¿Lo ves? Sí, claro. Inserto una nueva fila. Sí, que compre el primero, porque si cumple una de las filas... En el momento que cumple una regla de impuesto no aplica otra. Entonces, comprueba primero si es Tenerife y si no es Tenerife... Exacto. Entonces, la otra sería Gran Canaria. Es Santa Cruz de Tenerife y la otra provincia es Gran Canaria, ¿no? Será Las Palmas. Exacto. Pero la provincia, pues Las Palmas, vamos a poner Las Palmas. Sí, bueno, Gran Canaria, ¿ves? Pero sí, Las Palmas, ¿vale? Gracias. Lo mismo, lo llamo igual, ¿vale? Y le pongo, bueno, pues prioridad 1 porque nunca van a coincidir estas dos, ¿sí? ¿Algo más tendría que poner? Pueden tener el mismo número, ¿no? Ambas. Sí, claro, porque nunca va a ser lo mismo. Lo que pasa es que aquí, como por código de país has puesto asterisco, cumpliría. Uno de Gran Canaria es España. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí. Vale. ¿Algo más que tuviera que poner? ¿Me falta algo en los impuestos si quiero vender en España? Seguro que para preguntárnoslo sí. Gracias. Pero no sé. ¿Cómo me conoces, Susana? Tiene trampa, esta pregunta tiene trampa. Ceuta, si no me equivoco, tiene la tarifa de IVA 0%, ¿no? No tiene IVA. Creo recordar. Yeah. Ceuta y Melilla creo que recordar que no tienen IVA. ¿Vale? Y aquí lo podemos llamar sin impuestos o lo que nos dé la gana. Entonces, cuando un cliente calcule, ¿vale? Automáticamente, bueno, pues se le aplicará el precio y ya está. El IVA o el impuesto que se le tenga que aplicar. ¿Sí? En este caso, bueno, pues como este no lo tengo claro, me la voy a cargar y me entero para mañana. Pero esto sí que lo tengo claro. ¿Sí? Sí. Esto que, por ejemplo, en PrestaShop es muy complejo de hacer, aquí es así de sencillo. ¿Sí? Entonces, yo ahora le diría, guardar cambios. Yo ahora le diría que mi raqueta tiene el impuesto que es imponible, ¿vale? Y que tiene el impuesto estándar. Con lo cual ya tendría el impuesto generado para mi raqueta. Lo vuelvo otra vez aquí y ya está, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo tengo varios tipos de impuestos? Vale, pues lo único que tengo que hacer aquí es poner el otro tipo, por ejemplo, lo puedo llamar IVA reducido. Se llama comida, el 4% o primera Reducido. necesidad, ¿no? Se llama reducido. Y el 10% comida. Alimentación. Alimentación, vale. IVA reducido, ¿vale? Que es el del 4%. Le digo guardar cambios y al guardar cambios, si os fijáis, ya me aparece aquí. ¿Lo veis? Sí. Entonces pincho en este y hago exactamente lo mismo. Inserto una fila que le digo que el código de país es España, ¿vale? Que la tarifa es el 4% y esto podría ser IVA reducido. Si quiero hacerlo con Canarias, metería las líneas de Canarias, exactamente igual, ¿vale? Y luego haría otro tipo de tarifa, perdón, que sería IVA alimentación, ¿vale? Vuelvo a guardar para que me permita elegirlo aquí, ¿vale?
Vale, inserto de nuevo otra fila, que sería S, que sería la tarifa del 10 y que sería IVA. Guardo cambios. Y ahora ya tengo IVA alimentación, IVA reducido con el 21, el 4 y el 10. Y ahora directamente en cada uno de mis productos yo puedo ir, evidentemente, como haría en cualquier caso, producto a producto, eligiendo el tipo de IVA. ¿Visto o repetimos? Visto. ¿Dudas? ¿Dudas? Seguimos copiando. Ninguna. Yo una tengo. Dime. Que no sé si... Es que hace unos días, la semana pasada creo que lo comentaste, lo de la pastelería tolosana, por ejemplo, estaba lo de la venta conjunta de 2 productos en un mismo pack que tenían distintos tipos de IVA. Entonces, ¿eso cómo se haría, por ejemplo, Vale. aquí? Todo depende de cómo lo hagamos, ¿vale? Todo depende de cómo lo hagamos. Si tú haces, que no hemos visto cómo se hacen todavía, un producto agrupado, él lo que te va a hacer es te va a coger un producto, otro producto y te lo va a hacer en un único producto, ¿sí? Sí. Pero como te coge la trenza y la botella de vino, la trenza tiene un 10% y la botella de vino tiene un 21%, pues luego cuando te haga eso te calculará el IVA, te separará el IVA de cada uno de los artículos, ¿sí? ¿Lo ves? Sí, sí, o sea, Vale. lo hace con el producto agrupado este, vale, vale. Exacto. Claro, ¿qué pasa? Si tú lo haces con un producto simple, que llamas aquí pack, pues entonces ya lo has jorobado. Porque claro, entonces ¿cómo separas los IVAs? No Claro. puedes hacerlo. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¿Vale? El producto agrupado lo que veremos es... No lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Pero simplemente para que te hagas una idea. Cuando nosotros le decimos que es un producto agrupado, ¿vale? Él nos pedirá, bueno, el nombre de producto, el SKU que queremos, ¿vale? Y luego nos tiene que pedir, bueno, es que al no haber grabado no me sale nada, ¿vale? Me tiene que pedir los productos que componen ese producto. Vale. ¿Y por qué no me dejas ahora agrupar los productos? Joder. Aquí me tendría que dar la opción de poder agrupar, de poder decirle qué productos componen ese producto, ¿vale? Pero no sé por qué no me está dejando. Y entonces ahí te coge cada uno de ellos con su IVA, ¿vale? Pero ahora en el descansillo yo te miro porque no me ha dejado. Sí, ¿vale? pero vamos, que es lo que comentas. Pero es eso. Productos agrupados, ahí tiene que salir Claro. los productos. Sí, Él le IVA. Igual que cuando tú haces productos agrupados, el stock es del... si te has dado cuenta, ya no nos preguntaba por unidades, ¿vale? Porque es el stock de cada uno de los productos. Claro. Vale, Claro, vale. tú tienes 10 quesos de un tipo y 12 botellas de vino de otro y lo vendes en un pack. ¿Cuánto hay stock de ese pack? Sí, sí, está, ojo, y lo controla WooCommerce, eso está Sí, genial, claro. si lo hacen ellos. Bueno. Hombre, si no lo controla WooCommerce estamos buenos. Vale, vale. ¿Sí? Sí, ¿Más dudas? ¿No? ¿Qué ocurre cuando yo vendo productos que no tienen IVA? ¿Vale? Por ejemplo, el caso, pues como hablaba ahora José Ángel, aunque no llegará, o sí, no lo sabemos, de las mascarillas, ¿vale? O el caso más clásico que es la formación, ¿vale? Bueno, pues si yo vendo un curso de tenis aquí, pues puedo añadir nuevo mi curso de tenis,
curso de iniciación al tenis, ¿vale? Y directamente, pues le puedo decir en general que impuesto ninguno. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Directamente con esto, esto ya me da igual lo que seleccione aquí, porque le estoy diciendo que no tiene ningún impuesto. ¿Sí? Sí. Entonces esto costaría 100 euros, por decir algo, ¿vale? Y luego ya podríais ir poniendo lo que quisierais. ¿Sí? Lo voy a poner en la categoría de tenis. Perdón, para que se me vea algo. Y ya está. ¿Vale? Pero esto vuelvo a repetir, estamos hablando de productos que no tienen IVA. ¿Sí? ¿Qué cosas más me hace WooCommerce de gratis? Que ya sé que esto os gusta, ¿vale? Pues directamente en vuestro pedido y en vuestra factura, ¿vale? Os hará un desglose del IVA. ¿Sí? En vuestro pedido y en vuestra factura os hará un desglose del IVA. Se está cortando. No. ¿Hola? ¿Hola? Yo oigo bien. Sí, yo también. Aquí se oye bien. Yo también te oigo bien, ¿eh? Ay, José Ángel, ¿se te está cortando a ti? Sí, que Ay, lo de pagar la factura viene bien. Hoy va, Susana, por favor. Bueno, repito lo que os estaba diciendo, que en principio, yo pongo el IVA y algo que es obligatorio, que es el desglose del IVA, tanto en los albaranes como en las facturas, WooCommerce nos lo va a hacer directamente, ¿sí? El único problema que tenéis, problema por decir algo, o por tal, que tenéis que tener en cuenta es que si yo pongo aquí, perdón, si yo pongo aquí 20 y 15 y en el otro lado le he dicho que trabajo con precios con IVA, pues evidentemente este descuento se lo estoy haciendo ¿Estás con compartiendo IVA. pantalla, Isaac? No, No, No. perdón, yo creía que sí, perdón, gracias. Ahora. Vale, os decía, si yo pongo aquí 20 y pongo aquí 15 y en el otro lado le he dicho que trabajo con precios con impuestos, pues evidentemente esta rebaja se la estoy haciendo del precio con IVA. ¿Sí? Vale. No es de la Si base yo hago imponible, es el total. Entonces. Claro, si yo hago un cupón y le digo en el cupón que me descuente 5 euros, pues me descuenta 5 euros del precio con IVA. ¿Sí? Vale, sí. ¿Entendéis la jugada? Sí. O sea, tenemos que pensar que siempre WooCommerce va a trabajar realmente con el precio que el cliente tenga. Entonces, si nosotros al cliente le estamos dando el precio con IVA, pues él trabajará siempre con el precio con IVA. Si al cliente le estamos dando el precio sin IVA, pues el WooCommerce trabajará con el precio sin IVA. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Lo veis? ¿Sí? o sea, Isaac, una pregunta de esto del precio, que igual ha quedado implícito en algo que has dicho o se me ha escapado. Si yo quiero, por No te ejemplo, preocupes. a un cliente ofrecerle, vamos a suponer, mi actividad de servicios, unas actividades para niños cerradas en fecha con un número de participantes X, si yo quiero ofrecerle a un ayuntamiento que me contrate una actividad, me contrata, por ejemplo, 3 actividades y quiero ofrecerle un descuento por volumen de contratación, o sea, porque me ha contratado 3 cosas o un espectáculo así grande, ese descuento genérico en función del volumen de pedido, ¿cómo se aplicaría en este caso en WooCommerce? Claro, lo haremos con lo que veremos que son con los cupones de aquí.
Vale, con cupones, de acuerdo. Vale, vale. ¿Vale? O sea, tenemos que entrar a la sección de cupones, añadir cupón, ¿vale? Y veremos aquí, bueno, pues que hay un montón de cosas, ¿sí? Vale. Pues descuentos fijos en el carrito de un producto, importe del cupón, ¿vale? Pero si os dais cuenta, aquí pone importe del cupón. Sí. No me está diciendo si lo estoy poniendo con IVA o sin IVA. Ya. Sí, sí, sí. ¿Sí? Descuento porcentaje en el carrito o en un producto, pero no me dice si lo pongo con IVA o sin IVA. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto significa que este cupón, ¿vale? Lo va a utilizar cuando el cliente lo utilice, ¿vale? Va a ser un descuento sobre como yo tenga marcado el importe. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es decir, por poner un ejemplo tonto, ¿vale? O no, no lo sé. Hemos dicho, yo tengo un producto que vale de precio de base imponible 100 euros, ¿sí? Y le hago a un cliente un descuento del 10%. Si un cliente compra ese artículo y está en Sevilla, ¿qué descuento le hago? ¿Entendéis mi pregunta? No, repítela, por favor. A ver, repito, ¿vale? Voy a poneros el ejemplo, ¿vale? A ver, más que nada, es que conozco unas cuantas personas que se han llevado un susto más que regular con el tema de los impuestos, ¿vale? Tengo un artículo, perdón, sí que lo veis, ¿no? Ahora, artículo. Sí. Base imponible, ¿no? €100. Más IVA, y como yo utilizo el 21% de IVA, esto vale 121 euros, ¿sí? Sí, claro. Vale. Tengo un cupón de 10% de descuento. A un cliente de Sevilla, ¿cuánto le cobró? 121 menos 12. Correcto. 121 menos 12 euros igual a 109, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Vale. Cupón del 10% de descuento. Pero a un cliente de Tenerife. ¿Cuánto le cobró? 104 menos 10 igual a 94 euros. Es decir, que si lo vemos sobre el precio final, sobre los 121 euros, ¿vale? Pues si pensamos que el precio de venta son 121 euros, ¿vale? Que no lo son, ¿vale? Claro, lógicamente a los dos le estoy haciendo un 10% de descuento sobre su precio, pero el descuento no es el mismo. ¿Lo veis? Sí. Si yo pudiera hacer ese descuento sobre 100 euros, sobre la base imponible, le haría el mismo descuento a todos, pero no lo puedo hacer. A ver, yo veo que no hay gran problema cuando es tanto por ciento, daría igual sobre la base que sobre el bruto, que El sobre el problema es neto. cuando es dinero. El problema es cuando es dinero, El problema exactamente. es cuando son 5 euros. Porque claro, no es lo mismo que le quite 5 euros antes de IVA que después de IVA. Claro. Claro. Porque esos 5 euros no he aplicado entonces el IVA. Me lo como yo. Pero vuelvo a repetir, como tú en tus reglas en tu caso no tienes problema, porque tú en tu caso, Susana, como le vas a decir que trabajas sin IVA, pues trabajas sin IVA. ¿Vale? O sea, aquí la gracia de esto está aquí. Sí. Si yo aquí le digo si voy a introducir los precios con IVA o sin IVA, él siempre va a calcular todo en función de lo que vosotros hayáis puesto en la casilla de precio.
¿vale? Entonces él va a hacer el descuento sobre ese importe de precio, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces, claro, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Un poco por lo que dice Susana, porque, hombre, la diferencia entre 4 y 21, pues es mucha diferencia. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, luego ya pues será en cuestión de hacer un cupón que no se lo dejamos usar a la gente de Canarias o, bueno, lo que ya os dé la gana de hacer, ¿vale? Pero que sí que por lo menos tenéis que tener en cuenta eso, que aquí con el tema de los impuestos y con el tema del IVA, pues de alguna manera, pues estas cosas funcionan así. ¿Sí? ¿Dudas? No, luego. De momento no. Eso. ¿No? Vale. Menos cuarto a las Todo en orden. Recién me hecho. gusta. Mira, está genial. Hola, ya está. Muy bien. Bueno. Bueno. Vamos a... Visto la parte del IVA, nos faltaría la parte de las facturas, ¿vale? Y es un tema importante. Me dice que mi conexión a internet es inestable. Si me tira, me avisáis, intentaré ponerme... Sí, es lo que me pasaba a mí, por eso no perdía la conexión de vez en cuando. Sí, pero a mí me lo acaba de decir ahora, entonces si me lo... Te has quedado congelado por un momento. Vale, si me lo vuelve a decir, que no. Bueno, como os decía, en principio, con la parte, tendríamos la parte del IVA y ya estaría, y todo ese IVA quedaría desglosado y quedaría bien, ¿vale? Y luego está la parte de facturas, ¿sí? Realmente, y os digo, ya no sé si mi opinión o no, ¿vale? Es que la mayor parte de los comercios electrónicos, salvo que sean comercios electrónicos puros, ¿vale?, no suelen hacer facturas en su plataforma online. ¿Vale? ¿Entendéis lo que es un comercio electrónico puro, no? No, eso era lo que te iba a preguntar. Vale. Un comercio electrónico puro es un comercio electrónico que solamente un negocio que solamente vende en online. ¿Sí? Sí. O sea, el mío, ¿no? No lo sé. Si solamente vas a vender en online, pues como el tuyo, ¿vale? Pero, Vale. por ejemplo, en el caso de José Ángel no va a vender solamente en online. Correcto. ¿Vale? Él va a vender en online y va a continuar vendiendo en su tienda física, ¿vale? Entonces, si no somos un comercio electrónico puro, normalmente no se suelen hacer, vuelvo a repetir, facturas en el e-commerce, ¿vale? Las razones son dos, básicamente. La primera es que, lógicamente, hacer facturas, como os comenté, no todo el mundo va a solicitarnos una factura, ¿vale? Entonces, montar todo este rollo de facturación para que no todo el mundo nos solicite una factura, pues bueno, hay muchas veces que no es lo más conveniente. Y segundo, en el momento en que nosotros decidamos que sí que hacemos facturas y si tenemos un negocio físico, lo que tendremos que hacer será declarar una segunda numeración de facturas, ¿sí? ¿Sabéis de qué estoy hablando? No, y te lo ibas a Sí, la serie de facturación. La serie de facturación, Claro, exacto. series. ¿Vale? Tendremos que tener dos series, una serie la del negocio físico y otra serie la del negocio online, ¿vale? Y O incluso hasta 4 series. Porque normalmente hay otra serie más diferente para lo que serían de abonos. Bueno, depende. Hay quien lo hace y hay quien no lo hace, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos series. Una serie, antes tenía dos series, ahora ya no. Antes tenía una serie para formación y otra serie para el resto de cosas, porque como la formación la facturamos sin IVA, pero con IRPF, y la otra con IVA, pero sin IRPF, pues vale, ahora ya de un tiempo a esta parte no, ¿vale? Porque tener varias series, pues es un poco rollo, ¿vale? Porque luego pues hay que contabilizar primero una serie y luego otras más. Ya sabéis cómo va a estar, ¿vale? En tu caso, por ejemplo, también, Isaac, no trabajas con devoluciones, pero yo creo que trabajando con devoluciones... Yo trabajo con devoluciones. Sí. Sí, claro.
Y Pues con nosotros, abonos. a nosotros Yo hago, una la yo hago gestoría, una factura de abono que es una factura negativa y ya está. A mí no me o sea, produce. nosotros la nuestra nos ha obligado para las negativas sería diferente. Bueno, pues eso ya es que tendréis Ya sabes que muchas, esto también, ¿eh? tendréis Va a muchas ser, cosas. no sé, No lo será sé. eso. No sé. Bueno, pero en cualquier caso, tener una serie, a ver, se supone que no hay ningún problema por tener una serie nueva, pero claro, eso tiene implicaciones a la hora de la contabilidad y a la hora de la gestión de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, pues si no vais a ser alguien que os van a pedir muchas facturas, ¿vale? Pues en principio no tendría sentido, ¿vale? Y luego también lo lógico es no facturar en la web en algún caso, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso de Susana, pues puede haber clientes que le compren a través de la web o a través del teléfono, le manden un mail, no lo sé, ¿vale? Entonces, al final, ella querrá tener todos los clientes y todas las facturas en un único sitio, ¿vale? Y no en 3 sitios. Entonces, bueno, normalmente cada día la facturación en los e-commerce se está desechando más, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso os contaré cómo generar facturas dentro del WooCommerce, ¿sí? En un caso como el de María José, si María José solamente va a vender a través de la tienda online, perfecto, ella factura allí y no tiene ningún problema, tendrá una numeración de facturas y la numeración de facturas, como siempre, bueno, pues funciona como en cualquier programa de gestión, que se puede decidir si queremos que se inicialice a principio de año, bueno, todo este tipo de cosas, pero que eso cuando veamos cómo se configuran las facturas lo veremos, ¿vale? Pero, lógicamente, previo a configurarlas, tenemos que configurar el IVA, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí, sí. Vale. En cualquier caso, las facturas normalmente no se guardan, ¿vale? Sino que se generan de manera automática bajo petición del cliente, ¿vale? Es decir, las facturas se guardan como en cualquier sistema, se guarda los datos de la factura y cuando el cliente nos solicita, pues ¿esto cómo se llama? Nos solicita una factura, pues directamente nosotros se la gestionamos a través de un PDF o a través de como sea. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Vale, perfecto. Bien, ya hemos aprendido o intentado, vosotros lo habéis aprendido, y yo he intentado explicaros el tema de las categorías y la primera parte de los artículos, ¿vale? Hemos visto el IVA, que sería la segunda parte más o menos importante o importante, ¿vale? Y ahora mismo nuestra tienda ya sería funcional y nosotros directamente ya podríamos coger cualquier artículo de nuestra tienda, ¿vale? Por ejemplo, el raquetero. Podríamos añadirlo al carrito, directamente podríamos darle a ver carrito No y estás podríamos... ¿Sí? Solo ¿No te estoy vemos a viendo mi ti. pantalla? Parrilla. ¿Perdón? No Que se ve solamente vemos la parrilla. Ahora. Vale. Venga, repito. ¿Ahora sí que la veis? Sí. Sí. Vale. Lo que yo os decía que ahora yo ya puedo ir a cualquier artículo, puedo añadirlo al carrito, ¿vale? Puedo ir, bueno, pues a ver carrito. Él me va a mostrar mi carrito, donde voy a poder quitar o poner cosas del carrito y directamente se va a actualizar. Vale, y al final podré darle a finalizar compra, ¿vale? Dentro de la finalización de la compra, directamente lo que él va a hacer, ¿vale? Va a pedir el nombre, los apellidos, nombre de la empresa, una serie de datos que dijimos, va a mirar, ¿vale? El pedido, pero no tenemos, ¿vale? Ni métodos de pago ni transportes instalados en principio para nuestra tienda online, ¿sí? Entonces lo que tendremos que hacer será, por un lado, decidir o gestionar los medios de transporte y por otro lado, gestionar o decidir los medios de pago, ¿sí? Ok. ¿Vale? Sean las dos partes realmente importantes que tenemos que hacer dentro de nuestro WooCommerce. ¿Realmente qué hacemos o qué es lo que ocurre? Como veremos que la parte de transporte se gestiona en esta pestaña que nos coloca aquí de envío, que como veis no hay ninguna zona de envío, ¿vale? ¿Sí? Y la
parte de pagos se gestiona dentro de mis partes de pago, que como podéis observar están todas las formas de pago desactivadas. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Vale. Sí. Venga, perfecto. Bueno, entonces, lo que quería contaros un poco, no sé si todos estuvisteis todos en las sesiones de formas de pago de hace 2 semanas. Yo ¿O no. alguien no estuvo? María José, yo no. Sí. ¿Alguien más, además de María José? ¿Todos los demás estuvisteis? Sí. Sí, yo sí. ¿Sí? Vale, pues te pondré el vídeo si quieres en el, ya lo diré, En el canal. en el Classroom, En el Classroom. ¿vale? Ah. Y hacemos Vale. un pequeño repaso rápido, ¿vale? Porque y vamos más a cómo integrar las formas de pago, ¿de acuerdo? Ok, de ¿Te parece, acuerdo. María José? Sí, sí, me parece, es normal. Vale, genial. Vale, bueno, simplemente, bueno, la presentación o algo que hablamos el otro día, que aquí yo he reducido un poco porque las otras evidentemente estuvimos, si recordáis, 4 horas hablando de los medios de pago, ¿vale? Pero simplemente lo que tenemos que establecer o lo que tenemos que pensar es qué medios de pago vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, si recordáis, cuando hablábamos de los medios de pago el otro día, tenía que cumplir un medio de pago, de ser fiable, bueno, de una serie de cosas que hablamos, que cómo debería de ser mi medio de pago, ¿vale? Lo importante y lo que nos tiene que quedar claro es que el medio de pago que nosotros establezcamos dentro de nuestro WooCommerce, ¿vale? En principio no va a recoger datos de nuestro cliente, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ujú. De acuerdo. Para intentar, pues eso, que no revele más datos, como decíamos, de los necesarios, ¿sí? Teníamos los medios de pago convencionales y los medios de pago electrónicos y los medios de pago por Internet. Dentro de WooCommerce va a ser relativamente sencillo seleccionar métodos de pago convencionales, algún que otro método de pago electrónico y sistemas de pago por Internet, ¿vale? Va a ser relativamente sencillo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Vale. ¿Qué ocurre? Dejo de compartir la presentación y vuelvo a compartir la pantalla de WooCommerce, y dentro de WooCommerce, por defecto, en la instalación de WooCommerce nos aparecen esos 4 medios de pago, ¿vale? La transferencia, el pago por cheque, el contrarreembolso y el PayPal, ¿vale? Estos 4 métodos de pago aparecen ya instalados dentro de mi WooCommerce. ¿Sí? Aparecen instalados dentro de mi WooCommerce y los puedo gestionar sin necesidad de hacer nada. Cualquier otro medio de pago que yo quiera instalar, necesito instalar un módulo extra. ¿Sí? Cualquier otro medio de pago que yo quiera instalar, necesitaré instalar un módulo extra o un plugin extra. Sea la tarjeta, sea el Amazon Pay, sea el Google Pay, sea lo que queráis, ¿vale? ¿Sí? De acuerdo. ¿Vale? ¿Ok? Isaac, Dime. este vídeo está colgado en... Yo no estuve, no quería decirlo, pero lo digo ya. Pues Yo- puedes decirlo, no te Que preocupes. no comemos a nadie, Begoña, por favor, tanto tiempo ya. Bueno, Susana sí que come a gente. Sí, No sí, pasa está nada. colgado. Mira, te enseño dentro de... Opa. No obstante, no te creas que a los demás también nos viene bien el repaso. Os vais a YouTube, ¿vale? Aunque veremos más cosas, ¿eh? Veremos alguna cosa de los medios de pago, no os preocupéis. Pero os vais a YouTube, os vais a... Creo que el canal se llama Emprender IAF, si no me equivoco. Una ahí te falta. Emprender IAF, sí, bueno, hasta aquí, ¿vale? Y aquí tenéis todos los vídeos colgados de este programa, ¿vale?
Si veis los vídeos aquí de la lista esta, pues aquí tenéis, bueno, módulo, si no recuerdo mal, era el módulo, opa, bueno, vamos a decir aquí todos los vídeos. Módulo 8, si no recuerdo mal, era medios de pago. Tienes aquí los dos vídeos. Muchas gracias. ¿Vale? Ok, gracias. Y en cualquier caso, si no estuviste tampoco a los otros, tienes los del módulo 7, que era sobre logística, ¿vale? Los tenéis, Vale, era ¿vale? por no... Logística y tal. Y luego ya he empezado a colgaros los otros módulos o sea, los otros vídeos del módulo 9, pero el módulo 9 es el que estáis haciendo ahora, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, si no tenéis bastante con oírme 3 horas, pues aquí podéis disfrutar de ello, ¿no? Pero bueno, simplemente que lógicamente no vamos a ahondar tanto como ahondamos aquellas 4 horas con los módulos de pago, porque evidentemente no nos daría tiempo y por eso se decidió sacarlo, ¿sí? Pero nada más. Vale, continúo. ¿Dónde estaba? Vale, aquí, como os decía, entonces estos 4 módulos, estos 4 medios de pago estarán directamente o se podrán directamente trabajar con ellos dentro de mi WooCommerce, ¿vale? Y el resto de módulos de pago que yo quiera instalar, ¿vale? Podremos o deberemos de utilizarlos o de configurarlos a través de módulos que instalemos, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, está claro. Vale. Vamos a empezar con el primer módulo, con el primer medio de pago, que es el más sencillo, ¿vale? Y es la transferencia. Si os acordáis, la transferencia hablamos que es un medio de pago convencional en el cual un cliente hace un pedido, ¿vale? Y realmente nosotros lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues decidir, por decirlo así, de alguna manera, cómo queremos que ese cliente nos pague y qué va a pasar con nuestro pedido cuando ese cliente nos paga, ¿sí? Y esto es algo que antes de empezar a montar los medios de pago nos tenemos que plantear. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Estáis hoy poco habladores, ¿vale? Y yo os voy a hacer unas preguntas que prometo intentar que ninguna de ellas sea trampa, ¿vale? Porque luego me echéis la bronca. Bueno, yo imaginaros, pongo aquí un cuadrito de estos que tanto me gustan, ya sabéis, ¿vale? Lo voy a poner azul porque negro no me gusta. Imaginaros que un cliente hace un nuevo pedido, ¿vale? ¿Ok? Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque yo lo daba por supuesto, pero digo, ostras, si no lo están viendo. No. Vale. Y este cliente, en el momento que hace el nuevo pedido, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vale? Pues que el cliente vamos a intentar que este cliente nos pague el pedido, ¿sí? Y vamos a suponernos que nosotros tenemos en nuestra tienda online, vamos a empezar por lo primero, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos un medio de pago, ¿vale? Como hemos dicho, que es transferencia, ¿sí? Ok. Sí. ¿Sí? Hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? No he dicho nada raro. Es decir, yo lo que tengo es un señor me hace un pedido, ¿vale? Y ese pedido me lo hace por transferencia. Vale. Pregunto al público general, ¿ese pedido cómo se tiene que quedar en mi tienda online? Mi opinión es que se tiene que quedar esperando. No te oigo casi. ¿Me oyes? Ahora sí, dime. Que se tiene que quedar en stand-by hasta que yo no tenga el dinero en el banco, en mi cuenta, no sale. Eso de stand-by es muy guay, pero a mí, yo soy de Huesca y dímelo en cristiano. Tiene que quedar en espera, perdón. En mi opinión, debería de quedar en espera hasta que la. Pero en espera, ¿qué significa que el pedido queda en espera? Que yo preparo el material y lo dejo guardado en una estantería hasta que. Y no lo llevo a correos o al transportista hasta que no está hecho el pago. Vale, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se queda pendiente de pago directamente. Pendiente de pago. El pedido no se queda pendiente. El pedido se queda pendiente de pago. Pero yo reservo el material y hago todo como si fuese un pedido normal. Lo único que no lo envío. ¿Sí?
Sí. ¿Vale? Pendiente de pago. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí? Al Sí, final sí. llega un momento que el cliente decide pagar. ¿Sí? Ujú. Y entonces, ¿qué ocurre con ese pedido? ¿Qué hago yo con ese pedido? Preparar y enviar. Correcto. Lo envías. Preparar y enviar. Vale, entonces, pam, pam, yo aquí esto lo tendría en un método que se diría preparación. ¿Vale? Y luego ya llegaré y enviaré y haré lo que tenga que hacer. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? No. Lo veis claro, ¿no? Es decir, yo no puedo preparar algo o hacer algo porque el pedido está en pendiente de pago. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Qué ocurre cuando alguien llega aquí y hace un pago por tarjeta? Directamente preparación. Correcto. ¿Por qué, Susana? Ya está pagado. Porque el cliente Firma ha de hecho ya el pago. Entonces yo ya tengo el dinero de ese pedido, ¿vale? Y firme. directamente el cliente, el pedido se queda en preparación. Esto que os estoy diciendo es que, claro, este rollo que he pintado aquí, que seguiremos pintando, claro, cuando un cliente hace una compra por transferencia, hasta que realmente el cliente no hace algo, mi pedido se tiene que quedar en el estado del pedido, tendría pendiente de pago. ¿Sí? Sin embargo, cuando un cliente pasa o genera un pedido, ¿vale? Un nuevo pedido se tendría que colocar en preparación. ¿Sí? ¿Lo veis? A ver, yo tengo una duda. Venga, dime. A ver, en transferencia queda pendiente de pago y entonces yo no preparo el pedido. No, que igual no te paga. ¿Para qué quieres preparar la caja? Vale. Yo estoy con Susana. Otra cosa es que lo reserves tú. Es decir, ya puedes hacer un albarán internamente tuyo para contarte. Espera, Susana. El stock. Frena, Susana. Sí, directamente el stock se quita de la tienda. Claro. Online. Claro. El stock se quita de la tienda online. ¿Vale? Y si tú tienes conectada tu tienda online con tus sistemas físicos, se descontará el stock. ¿Vale? Claro, a eso me refiero yo, porque si luego pero eso no es prepararlo. Otro, un minuto después eso y me no lo paga con tarjeta y solo tengo un artículo, ¿a quién se lo doy? No es, José Ángel, eso no es prepararlo. Eso es descontarlo del stock. Sí, haces un albarán, lo que sea, para descontarlo del stock. Vale. Yo contaba prepararlo como sacarlo de la estantería y dejarlo. No, ni eso, que no te envuelto en papel de regalo. Nada, tampoco. Pero estamos, vamos a ver, como yo lo visualizo, si mi número de cuenta sale en la pantalla, o lo haré al revés, como cliente, yo veo cuál es el número de cuenta de mi vendedor, ¿no? Y como hago las transferencias desde el móvil, para mí es que es un momento casi tan rápido. ¿Y el vendedor cuánto tiempo tarda en recibir la transferencia? Pues depende. Pues hasta 48, hasta 48 horas puede tardar, ¿vale? Sí, correcto. ¿Y crees que el vendedor te va a sacar el paquete sin haber recibido el dinero? No, claro. Entonces se queda en pendiente de pago. Y cuando el vendedor justifique que tiene ese pago, ¿vale? Lo hará. Incluso, y aviso al público general, no os acostumbréis a no ser que sean clientes de confianza, a enviar pedidos porque alguien os envíe un justificante de transferencia por correo electrónico. Y porque al momento la puedes anular. Hasta las 6 de la tarde. En el 90% de los bancos de España. A ver, te suelen dar, al menos en un par bueno, en Ibercaja, por ejemplo, creo que te dan dos opciones. O si lo que pasa es que si la transferencia la haces automáticamente, te cobran 2 euros o algo así. Y si esperas hasta 48 horas, como dices tú... No, pero yo no espero hasta 48 horas. A ver, estamos hablando de cosas diferentes, Begoña. Tú me puedes hacer una transferencia automática de una cuenta de Ibercaja a una cuenta de Ibercaja.
y yo puedo hacer una transferencia automática de una cuenta de Caixa a una cuenta de Caixa y la reciben al segundo, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Pero yo tengo hasta las 6 de la tarde normalmente del mismo día para retroceder la transferencia. Incluso al día siguiente seguramente, pero te cobra algo. Pero bueno, da A lo igual. mejor te cobran hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde es gratuito. Pero no solamente eso, sino que vuelvo a repetir, yo le hago una transferencia a Susana, ¿vale? Y le hago una transferencia de 300 euros de una historia que le he comprado. Con un poco más, con 3.000. Que se note. Y se la compro hoy. Y Susana a lo mejor no la recibe hasta el jueves. A mí, mi banco me quita hoy el dinero de mi cuenta, pero Susana no lo tiene ingresado en su cuenta hasta el jueves. Por mucho que yo diga... Pero vuelvo a repetir, te dan la opción de que lo recoja inmediatamente. Pero depende de qué banco. Depende de qué banco. Que lo puedes pero a ver, Begoña, que no te preocupes de lo que tú haces como cliente, preocúpate de lo que tú haces como tienda. Sí, asegúrate de tener el Bueno, sí, vale. Es que aquí estamos hablando de lo que hace la tienda. Aquí estamos hablando de lo que hace la tienda. Y la tienda, hasta que no tiene el dinero encima de la mesa, no tiene que sacar un artículo. Con lo cual, hasta que en su cuenta no está el dinero, ¿vale? El pedido se tiene que quedar en pendiente de pago. Me da igual que me hagas una transferencia inmediata o me da igual que me hagas lo que sea. Y que me mandes al justificante, me da igual. Me da igual. Hasta que yo no vea en mi cuenta el ingreso, no pasa de pendiente de pago a preparación. Bueno, cada uno, Begoña. Bueno, vosotros veréis. Claro, hay el tema. Bueno. Pero, vamos, esto está al orden del día. Vale. ¿Vale? Pero a la orden... Yo... Me faltan dedos de la mano para contar a gente que les han pegado pilladas importantes, ¿vale? Les surge, te mandan el justificante. Oye, es que me urge mucho, pago, te mando el justificante y luego pata plata. A continuación de mandarlo, te hacen el retroceso de la transferencia, te has quedado sin el dinero y has mandado el pedido. Correcto, ¿vale? Nos va, madre de Dios, qué mundo este. Pájaro en mano, chicos, pájaro en mano. Ya, pero que es que eso, pues... Después hay situaciones, como dices, si son clientes habituales, te pagan así. Sí, claro. Y hay veces que dice, oye, hoy no te puedo hacer la transferencia, te la hago mañana, sácame el pedido hoy, pues si lo sacas hoy, que mañana son de confianza y mañana te hace la transferencia. A ver, estamos hablando de que es muy diferente cómo me comporto con un e-commerce como Susana, en el cual el 80% de sus clientes son clientes conocidos, de los cuales ya tiene un historial, he hablado con ellos por teléfono, tal, a una tienda que el tío que te compra será un tío maravilloso, pero no lo conozco de nada, ¿vale? Entonces, cuidado, por favor. Bueno, por favor o no por favor. Os lo digo, yo os lo recomiendo que cuidado, porque os llevaréis sorpresas. Bueno, y además poneros cada uno al revés. Yo he comprado cosas por transferencia. He comprado productos que me han hecho hacer transferencia y no me han sacado el producto hasta que no han tenido el pago ellos. Aunque lo haya adelantado yo el justificante. Es que es lo normal. Sí. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Es lo normal. ¿Vale? Entonces, bueno, no pasa nada, que no estamos haciendo cada uno nada extraño, como quiera. ¿vale? De Pero verdad. bueno, hay que tener precaución. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Venga. Vale, entonces lo que quiero decir es que esto es algo que nos van a pedir los medios de pago, algo que va implícito a los medios de pago es cómo se queda mi pedido, ¿vale? Mi pedido siempre se va a quedar en dos estados, o en pendiente de pago o en preparación, o en caso de que dé un error en el pago, ¿vale? Pero siempre voy a tener que tener claro que mi pedido, cuando yo haga una prueba de si me está funcionando o no me está funcionando mi tienda online, tengo que comprobar que un pedido se queda en pendiente de pago, se queda en preparación, ¿vale? Normalmente los medios de pago, la transferencia, la tarjeta de crédito, el PayPal, lo que sea, pondrán el pedido en un estado en concreto, ¿vale?
Y el resto de estados tendremos que ir cambiando nosotros a mano, ¿vale? Y diciendo cuándo cambiamos o cómo cambia ese pedido de estado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Los demás? Entonces, de momento tenemos estos dos ejemplos, pero conforme vayamos viendo más medios de pago, iremos viendo que tendremos que ir añadiendo aquí nuevos ejemplos, ¿vale? Dependiendo de cómo funcione nuestro pedido. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar, y si nos acordamos de lo que hablábamos el otro día de los medios de pago y de lo que comentábamos o se puede ver, y es que al final, claro, el medio de pago, independientemente de que tenga que ser sencillo, tenga que ser amigable, tenga que ser todo lo que queramos, ¿vale? Pues claro, lógicamente tenemos que tener en cuenta qué necesitamos o qué necesita el cliente o qué necesitamos darle al cliente para que pueda realizar ese pago, ¿sí? En concreto, en el medio de pago de la transferencia, lo que va a necesitar mi cliente va a ser que yo le envíe en un correo los datos de mi cuenta bancaria, ¿sí? Y lo que va a pasar va a ser que al final yo lo que voy a intentar conseguir es que mi pedido quede de una manera determinada. ¿Y cómo tiene que quedar? Pues tiene que quedar en pendiente de pago, ¿sí? Entonces, si nos vamos ahora a nuestro WooCommerce. No estás compartiendo, Isaac. Sí, voy, que estaba compartiendo, ya estoy aquí, ¿vale? Okay, en la parte de transferencia bancaria, ¿vale? Nos vamos a configuración, ¿vale? Y entonces lo único que nos dice aquí es la más sencilla de configurar. Nuestro WooCommerce es el título, lo que queremos que salga cuando el cliente lo vea. Yo os recomiendo que no añadáis la palabra directa porque no es una transferencia bancaria directa, es una transferencia, ¿vale? Entonces, incluso si queréis quitarlo de transferencia, ¿vale? Pues transferencia, ¿vale? Podríamos poner aquí un texto, ¿vale? Que aclare, ya no, fijaros el texto que el propio WooCommerce nos pone. Realiza tu pago directamente en nuestra cuenta bancaria. Por favor, usa el número de pedido como referencia del pago. Esto lo pone porque puede venir bien y tu pedido no se procesará hasta que se haya recibido el importe en nuestra cuenta. El propio WooCommerce ya te da ese texto por defecto. ¿Lo veis? O sea, no lo tenemos que pensar nosotros, sino que él directamente ya nos lo da, ¿vale? ¿Sí? Esto, el título y la descripción, saldrán directamente en la pantalla, ¿vale? Y las instrucciones y los detalles de la cuenta es lo que le mandaremos al cliente por mail. ¿Sí? Ah, vale. Entonces, podemos copiar esto, ponerlo aquí y aquí directamente añadir una cuenta. Entonces veis que nos está diciendo el nombre de la cuenta, número de cuenta, nombre del banco, código, ¿vale? Todos los datos para poder añadir una cuenta. ¿Sí? Sí. Vale. Una vez que la tengáis, lo único que tenemos que hacer es darle a activar transferencia bancaria y guardar cambios. Automáticamente, si volvéis a la pestaña de pagos, ¿vale? Veréis que esto se ha puesto así en el colorcito este del WooCommerce, ¿vale? Que ya no pone configuración, sino que pone gestionar, ¿vale? Y que cuando pincháis, bueno, pues volvéis directamente a la misma pantalla. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? De acuerdo. Vale, entonces le manda por correo electrónico, con lo cual precisamos que el correo electrónico sea obligatorio, ¿no? Siempre es obligatorio. Vale. ¿Vale? Ahora, por el mero hecho de haber añadido la transferencia bancaria, si os fijáis, él me pone la transferencia, ¿vale? Y ya puedo realizar el pedido. ¿Sí? Ok. ¿Vale? Y ahora mismo ya podría poner, ¿vale? Le puedo decir que vivo, como siempre, en la calle Falsa 33. Es mi calle favorita. De Zaragoza. ¿Vale? Decirle que la provincia es
Zaragoza, el teléfono es... Y rellenáis el pedido, ¿vale? Transferencia, le damos a realizar el pedido, ¿vale? Y ya nos pone aquí, gracias, tu pedido ha sido realizado, número de pedido tal, fecha tal, pedido tal, transferencia, por favor usa el número de pedido como referencia, tu pedido se procesa hasta que haya llegado, todo esto y todo lo que ha llegado, ¿sí? Ya he hecho mi primer pedido, ¿de acuerdo? Podéis probar a hacer un pedido. ¿Qué habrá pasado? Pues lo que ha tenido que pasar, aunque no lo sepamos hacer de momento, que ahora dentro de pedidos me ha llegado mi pedido, nombre de Isaac Bolea, hace 29 segundos y el estado es en espera. Con lo cual, perfecto. Está funcionando como yo quiero que funcione. ¿Lo veis? Sí. A ver, espera, que me he perdido un segundo. ¿Te pagan por la transferencia bancaria? Sí. Y entonces se queda pues en pendiente o lo que Sí, sea, en ¿no? espera, En sí. espera, vale. Sí. Y entonces a ti te avisan, te manda el WooCommerce un correo diciendo que Sí. tienes un pedido en espera pendiente de pago, ¿no? Sí. Vale. Alguien acaba de hacer otro pedido. No sé quién ha sido, pero alguien acaba de hacer otro pedido. Yo estoy haciendo un pedido a mi tienda. Sí, 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 correcto. Vale, Vale, entonces sí, sí, ahí, hasta ahí, ¿no? Sí. ¿Y dónde te has perdido? No, que pensaba que me había perdido algo porque es un tema que me interesa mucho, ¿sabes? Entonces, Sí. Isaac, ¿me estás oyendo? Sí. ¿Me oyes, Isaac? Sí. Vale, referente a todo esto, me imagino que tienes que tener algún tipo de política para transferencias, ¿no? O sea, si la persona no te ha entregado un justificante de pago en menos de 48 horas, entonces ese stock que tienes pendiente pasaría de nuevo al stock normal. O si no No. recibes el dinero antes de X, ¿no? No. Tendrás que decidir. ¿Me oís vosotros? Sí, ¿no? Sí. Vale. Sí, Tendrás que decidir cómo lo haces. Pero aquí no pasa. A ver, vuelvo a repetir, aquí no pasa nada a ningún sitio de manera automática. Vale. Es decir, que ¿Vale? las mismas instrucciones que les podemos dar. Vuelvo a repetir lo que os he dicho antes. El único cambio que se hace de manera automática es este que os he puesto. Cuando yo pago y se me genera un nuevo pedido, ese pedido me entra en mi pool de pedidos y me entra en espera o en procesando, dependiendo del tipo de, el medio de pago que yo vaya a utilizar. ¿Sí? Pero a partir de allí, los estados del pedido, lo que yo haga con el pedido, lo tendré que hacer yo. Y veremos cuando veamos mañana, bueno, el jueves que veremos pedidos, ¿vale? Jueves y viernes, yo ya decidiré qué hago. Si yo, dentro de mi política de empresa, es que si en 48 horas una transferencia, alguien no he recibido el dinero en cuenta o en 5 días, automáticamente lo paso a stock, pues lo paso a stock. Y se lo tendré que avisar al cliente de alguna manera. ¿Sí? Sí. Pero eso es una política que tú decidirás la que tú quieras hacer. ¿Me explico? Sí, 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 sí. O sea, no soy yo el que decido lo que voy a hacer. ¿Sí? Vale. Sí, bueno, me imagino que esto es algo que, como quería comentar Susana, lo podrías meter en la descripción del proceso de pago a través de transferencia. Claro. En las instrucciones. Pero esto es lo mismo, esto es lo mismo que, por ejemplo, hay tiendas online que dicen, mira, para hacernos una transferencia nos la tienes que hacer a este número de cuenta y tienes que poner, y en los datos de la transferencia tienes que poner el número de pedido. O hay gente que te dice el número de pedido y el nombre del comprador, ¿vale? O hay gente que te dice, bueno, pues no sé, cada uno te dice diferentes historias que pueda encajar, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya son pues ajustes que tenemos que hacer y cada uno decidiremos cómo lo hacemos, ¿vale? Pero, bueno, pues eso se lo tendremos que informar al cliente. Pero en cualquier caso, tú la cancelación del pedido la tendrás que hacer a mano. ¿Ok? Sí. ¿Vale? Pero eso ya es política de compra, o sea, esto yo ya, aquí ya no me meto. Yo os estoy enseñando
lo que hace técnicamente el WooCommerce. ¿Sí? Isaac. Dime. El mail este que has dicho antes que se le manda al cliente con el número de cuenta y todo esto, ¿esto sale en automático o tienes que mandarlo tú? Sale automático, es lo que os iba a enseñar ahora, ¿vale? Si me dejáis un segundito, os lo enseño, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado por debajo? Vale, pues lo que ha pasado es que yo, como dueño de la tienda, recibo este mail, ¿vale? ¿Sí? Has recibido el siguiente pedido de Isaac Bolea. Pam, 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 pam. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Y como... ¿Dónde me tengo? Que no me veo. Aquí abajo, perdón. Y como aquí. Como cliente de la tienda, hemos recibido tu pedido en Digitalízate, ¿vale? Y dice, gracias por tu pedido. Está en espera hasta que confirmemos que lo has recibido el pago. Mientras tanto, aquí tienes un recordatorio de tu pedido, ¿vale? Por favor, usa el número de pedido, nuestra cuenta. Si yo hubiera puesto el número de cuenta, aquí le pondría, ¿vale? Aquí es donde le puedo decir a la gente, ¿vale? Le puedo decir lo que quiera. Si en 3 días no hemos recibido tu dinero, nos lo quitaremos, ¿vale? Y aquí me pone raqueta, tal, ¿veis? Sin impuestos, el IVA, el método de pago y el total. Perfecto. ¿Sí? ¿Lo veis? Ok, sí, perfecto. ¿Vale? O sea, yo no he hecho nada, simplemente el pedido, como veremos dónde se configuran los correos, ha llegado un correo a la tienda o sea, a la tienda para avisarme de que tengo un pedido nuevo y ha llegado un correo para avisar al cliente. En el caso de José Ángel, tú que has hecho un pedido en tu tienda, sí, el pedido me ha llegado a mí porque esto no lo hemos cambiado y tú has hecho esto, ¿vale? Bolígrafo básico metálico, ¿no? Sí, me ha llegado a mí también. Sí, pero a ti te ha llegado como cliente. Sí, claro, es cierto. Yo soy la tienda ahora. Sí, cierto. ¿Vale? Sí. Es diferente, ¿sí? Lo más importante, y que era lo que quería que vierais, ¿vale? Es que aquí realmente el pedido queda en espera. ¿Sí? ¿Lo veis? He hecho una transferencia y directamente el pedido ha quedado en espera. Ok. ¿Sí? Vale. Sí. Volvemos otra vez a los ajustes del WooCommerce. ¿Vale? Volvemos a la opción de pagos. Y entonces lo normal va a ser, bueno, pues que tengamos más de una forma de pago, ¿vale? Pues ya no os digo la de por cheque, pero por ejemplo contra reembolso, ¿vale? Pues yo podría configurar mi pedido contra reembolso, ¿vale? Y, bueno, podría hacer aquí esto. Y aquí lo que pasa es que en este caso tendría que decir, ¿vale? Si el contrarreembolso tendría que elegir un método de transporte que me diría el coste del contrarreembolso. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Le voy a decir que me coja el envío, cualquier envío gratuito, y le voy a decir que es muy importante que el pedido, si el pedido es virtual, no acepte contrarreembolso. ¿Sí? Porque no tendría sentido. Activo el contrarreembolso y le doy a guardar cambios. ¿Sí? Ahora fijaros, si voy a la pestaña de pagos, tengo primero transferencia, luego pago por cheque desactivado, contrarreembolso activado. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si yo ahora me voy a raquetas de tenis y vuelvo a meter otra raqueta en el carro y vuelvo a ver el carro y le digo finalizar la compra, ahora lo que va a ocurrir, ¿vale? Bueno, claro, es que no tengo medio de transporte, entonces por eso no me lo va a poner. Si tuviera medio de transporte me aparecería aquí directamente también el otro medio como para poder comprar. Como no tengo medios de transporte, por eso no aparece, ¿vale? Pero aparecería aquí el otro. Y van apareciendo un medio debajo de otro. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí realmente nosotros podemos subir o bajar el orden en el que queremos que aparezcan los medios de pago simplemente pinchando, ¿veis? Y arrastrando. Y esto es muy importante porque, claro,
Si yo tengo tarjeta de crédito y tengo PayPal, ¿vale? Resulta que con PayPal me pueden pagar con su cuenta de PayPal o me pueden pagar con tarjeta de crédito, ¿sí? La diferencia entre PayPal y tarjeta de crédito básicamente es la comisión, ¿vale? Que en PayPal pago mucha más comisión que en la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que directamente lo que voy a hacer es pagar, o sea, poner por delante la tarjeta de crédito del PayPal, ¿sí? Imaginaros que vosotros tenéis, no sé, ¿qué os diría yo? Ibercaja, ¿vale? Y yo qué sé. Y yo qué sé, cualquier otra que os imaginéis. Y CaixaBank, ¿vale? Y con Ibercaja pagáis un 0,80 de comisión y con CaixaBank pagáis un 0,5. Pero os interesa tener las dos porque hay gente que le gusta pagar por Ibercaja, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál pondríais delante? CaixaBank. Porque pagáis menos comisión. Entonces, bueno, pues esta parte que os digo de poder elegir el orden en el que queremos los medios de pago, pues es muy, muy importante. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Podemos activar o desactivar directamente así. Y luego sí que es un tema importante y es que WooCommerce en la opción por defecto, ¿vale? No nos permite seleccionar el medio de pago por la localización del cliente o por cosas de estas, ¿vale? Entonces, claro, esto supone que cuando hacemos ventas internacionales, pues puede ser un medio de pago que no son todo lo bueno que deberían ser, ¿vale? Los que estuvisteis en el otro día, ¿vale? Si os acordáis, hablamos de la diferencia entre la tarjeta de crédito, que ahora hablaremos, y el Stripe, ¿vale? Pues aquí no lo podría seleccionar. Para eso tengo que instalar un plugin, que os diré cuál es, ¿vale? Para que ese plugin ya me deja elegir medios de pago por países, ¿sí? Ok. ¿Vale? En el caso de otras pasarelas de pago, Shopify, PrestaShop, Magento, sí que me dejan elegir el medio de pago según el país. No tiene sentido que a un señor de Portugal le permita pagar por Bizum cuando Bizum no existe en Portugal, ¿no? Es un poco... Oye, pues que no existe en Portugal y ¿dónde existe? Pues solo en España. Bizum, que yo sepa, solo español. Ah, ¿vale? Vale. Gracias. Isaac, otra pregunta. Dime. Si yo, por ejemplo, tengo un producto que cuesta 2.000 euros, ¿sí? y el cliente lo puede pagar a través de un pago fraccionado, ¿vale? O sea, imagínate 500 euros de depósito y después 750 euros a 6 meses y el resto a 2 meses. Sí. Por ejemplo. ¿Cómo lo podrías construir esto a través de WooCommerce? WooCommerce podría coger y... Tendrías pedir... que instalar un medio de pago que te permitiese hacer eso. O sea, ¿quién va a hacer la financiación de ese artículo? ¿Tú o lo va a hacer una financiera? Pues, a ver, yo no voy a financiar nada, vamos. O sea, yo lo que voy a coger es recibir los pagos sí. por plazos. Que igual eso es una financiación, no lo sé, ¿no? Sí, pero, hombre, yo creo que eso es una financiación. ¿O no? Pues... Yo pregunto, ¿eh? Sí, claro que lo es. Bueno, a ver, igual es una financiación, nunca lo había pensado que fuera una financiación, ¿sabes? Pero igual eso es realmente coger y financiar. Básicamente... yo lo que no entiendo es como si en WooCommerce aparece un precio de 2.000 euros, yo pagando 500 me va a permitir pues llevar adelante el pedido. Vamos a ver, vamos a ir por partes, ¿vale? Tú imagínate, nosotros cuando hacemos un proyecto, ¿vale? Me pongo yo a mí mismo de ejemplo porque va a ser más sencillo. Yo cuando hago un proyecto, nosotros cuando hacemos un proyecto, nosotros normalmente, si los proyectos son de entrada,
firmamos con el cliente una cantidad al inicio del proyecto, ¿vale? Sí. ¿Sí? Y luego, si el proyecto dura normalmente más de 2 meses, ¿vale? O está previsto que dure más de 2 meses, nosotros lo que vamos haciendo es cada mes vamos facturando una pequeña cantidad de ese proyecto, ¿vale? De cara a que cuando vamos a acabar el proyecto quede una factura final de un 40%, más o menos, ¿de acuerdo? Sí. Sería lo mismo que tú me estás contando. Sí. Vale, en ese caso, si a mí alguien me contratase mi proyecto por WooCommerce, lo único que tendría que hacer es decirle que me haga un pago por transferencia. ¿Vale? Y luego yo ya, de manera, no sé si manual, no sé si automática, ¿vale? No sé si automática, esperar que el cliente me pague. Pero de igual manera que si te lo dijera en una tienda física. Es que no puedo controlar de ninguna manera, ¿vale? Otra cosa es que esto ya es un poco más complejo, ¿vale? Y ahora os diré por qué, que yo quiera hacer lo que se denomina un pago recurrente, ¿vale? Imaginaros que Begoña, que va a vender cursos, dijera, oye, yo voy a vender un curso de pintura, ¿vale? Y el curso de pintura empieza en septiembre y acaba en mayo, ¿vale? Y yo quiero que toda la gente me pague, el que se apunte a mi curso, me pague todos los meses 30 euros por mi curso de pintura, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí, José? Sí. En ese caso yo lo que hago es, cojo y ya tengo 2 opciones. Normalmente esos pagos recurrentes se hacen, bueno, normalmente se hacen o por pagos inmediatos, es decir, por PayPal o por tarjeta de crédito, ¿sí? O se hacen a través de, bueno, pues formas de pago que el propio WooCommerce tiene, que son giros bancarios. Pero es lo mismo que cuando yo a mi cliente le giro una letra. Pues es igual, lo único que WooCommerce sí que vale una pasta, por cierto, para poder generar letras, ¿sí? Pero tú no me estás hablando de letras, tú me estás hablando que el cliente vaya pagando. Sí. Entonces la única manera es de controlarlo tú, pero como lo controlarías en tu tienda física. Y no podrías, tú has comentado que tendrías que coger y pedir que te haga una transferencia para el primer pago. No Claro, podría depende coger de cómo lo quieras hacer tú. Desde luego, yo lo que voy a hacer, y ahora lo veremos cuando veamos una pasarela, yo lo que hago con WooCommerce es, decido cuál es mi origen, o sea, cuando voy a hacer un pago con tarjeta o un pago con PayPal, lo que hago es decido cuál es mi origen y cuál es mi destino. ¿Sí? Del pago, por decirlo así. ¿Sí? Vale, sí. Entonces, tu origen es la tienda, pero yo lo único que le paso a la pasarela es el nombre de la tienda, el número de pedido y el importe del pedido. Si tu pedido es de 3.000 euros, pero quieres cobrarme solo 500, algo no cuadra. Otra cosa es que tú me cobres un pedido que sea reserva viaje, 500 euros, ¡pam! Y dentro de un mes me mandes un recordatorio y me digas, Isaac, tienes que realizar el segundo pago. ¿Vale? Tú verás. Pero todo eso lo vas a tener que hacer de manera manual. Entonces entiendo por lo que dices que José lo que tendría que hacer, si quiere, yo qué sé, prorratear ese pago en 12 meses, tendría que crear un artículo con 12 artículos prácticamente, que fuesen el mismo. No. Depende, eso no encaja para para tu proyecto, ¿vale? O sea, tu proyecto va de otra manera, porque él lo que hace es da un servicio, ¿vale? Que lo que pretende, si entiendo bien a José, lo que tú pretendes, José, es que el cliente contrate un viaje para irse en agosto, lo empiece a pagar en diciembre, pero que no suelte toda la pasta de golpe en agosto, ¿no, José? Eso es. Vale. Y lo que tú quieres es que el día 15 de julio, por decir algo, tú tengas el 90% del coste o el 100% del coste ingresado en tu cuenta, ¿no? Sí. Vale. Pero esos pagos pueden ser cada 3 meses, como tú quieras, y tú necesitarás un pago inicial porque tú a su vez tendrás que hacer una reserva, tendrás que comprar unos billetes de avión, lo que sea, que no vas a adelantar tú la pasta. Sí. ¿No? Vale, pero entonces tú lo que tendrás que hacer al final, tú lo que tendrás que hacer sería una transferencia
y le tendrás que ir diciendo al cliente lo que tiene que ir haciendo en la transferencia. O eso, o girar recibos. O girar recibos. No hay otra. No hay otra. Eso, si es un servicio que tú divides en diferentes partes y que dependiendo de los servicios es de una forma o de otra, porque a lo mejor a mí me dices, oye, puedes pagar en 2 veces, o en 3, o en 5, dependiendo de lo que yo elija. O coger un método de financiación, ¿vale? Con más o menos porcentaje y que el cliente, la financiera a ti te paga todo el viaje, pero al cliente se lo financia en el tiempo que sea. ¿Sí? Sí, ¿no podrías coger y en vez de pedir una transferencia utilizar un método de pago como tarjeta de crédito? Sí, pero entonces a la tarjeta le tienes que pasar el importe que él tiene que pagar. Sí, y no puedes coger y decirle que pague una parte del total del... No, le pasa el importe del pedido. Entonces, por eso te digo yo que tendrías que crearte un artículo, comillas, ficticio, que se llamase reserva de viaje de buceo. ¿Vale? Y pago 500 euros. ¿Vale? Pero no puedo hacer contratar un viaje de buceo que valga 3.000 y pasarle a la pasarela 500. No puedo. ¿Vale? ¿Podrías hacer una especie de pack o algo así que sea reserva? Lo que pasa es que, claro, eso no tiene ningún sentido de cara para el cliente, pero de cara para tu contabilidad. Porque sí. es un servicio. Si es un pago, como lo que Begoña creo que estás pensando tú para el tema de los cursos, lo tuyo no es un servicio que tú vas partiendo en trozos, sino que es un pago recurrente. Yo me apunto a un curso de pintura y en septiembre pago 30 euros, en octubre 30 euros, en noviembre 30 euros, en diciembre 30 euros. Y si en enero me quiero borrar, con no pagar es suficiente. Pero eso es un pago recurrente, que no es lo mismo, o una suscripción. Pero efectos de WooCommerce, No tiene WooCommerce, no tiene nada que ver, porque tu curso, yo lo que hago es compro un curso de pintura, ¿vale? Y el curso de pintura, ¿vale? Tú me dices que cada mes tengo que pagar 30 euros. El curso valdrá 200 euros, pero yo cada mes tengo que pagar 30 euros. Entonces, en el producto tú pondrás que cada mes pago 30 euros. Pero sí, pero No, será al margen de WooCommerce. No, en el WooCommerce. En el WooCommerce. El WooCommerce no te va a hacer los Sí. cobros cada mes, sí puede. Sí. Y un cobro repetitivo en tarjeta también puede. Una suscripción en tarjeta o en PayPal también puede. A ver, esto es muy sencillo. ¿Alguno alguna vez ha apuntado a un hijo o a una hija suya a una actividad extraescolar en el colegio? Eso te iba a decir, Isaac. Espera. Una opción. ¿Sí? Vale. ¿La habéis apuntado alguna vez, alguno? Sí. ¿Cómo se suelen pagar las extraescolares? Te lo gira el colegio directamente. ¿Cada cuánto? Todos los meses. Vale. Sin embargo, si vosotros cogéis a vuestro hijo y lo lleváis a un equipo de fútbol que es un club, ¿cómo pagáis? Normalmente a tacatán cuando empieza la temporada o como mucho en 2 veces. Es totalmente diferente. En la actividad extraescolar el niño va pagando conforme va haciendo la actividad extraescolar. Con lo cual hacéis una suscripción como la que hacéis al Netflix o como la que hacéis a cualquier otro servicio. Y se os descuenta de la tarjeta, del PayPal o de donde sea. Y en el momento en que vosotros decís suspendo la suscripción, o un gimnasio, suspendo la suscripción, hasta luego. ¿Vale? Pero lo que está diciendo José no es eso. Lo que está diciendo José es un servicio que va a dar en un futuro, ¿vale? Y que quiere empezar a facturar a fecha hoy. Yo en el caso de José me recordaba cuando hacíamos los campamentos, nosotros empezábamos a vender campamentos para niños en el mes de enero-febrero y ahí nos pagaban el 50% por tarjeta porque teníamos ese importe para reservar. Sí, claro, pero tú lo que cobrabas era la reserva al campamento. Eso es, el 50% de lo que les iba a costar ellos. Y luego les pedí, o sea, en ese mismo instante les pedíamos los datos bancarios para pasarles luego en el mes de mayo el siguiente recibo. El 30% y en el mes de junio el 20%. A ver si soy capaz de verlo. Pero ya con los datos bancarios de la persona para, bueno, pues pasarles nosotros la domiciliación. Claro, pero estamos hablando de algo diferente, ¿vale?
por ejemplo, esta gente, ¿estáis viendo la pantalla? Sí, se ve. ¿Vale? Esta gente, por ejemplo, que es un AMPA de un colegio, cuando tú te haces socio del AMPA, ¿vale? El primer año, ¿vale? Tú, para poderte hacer socio del AMPA, lo que te piden es que pagues la cuota por tarjeta de crédito, ¿vale? La pagas y automáticamente en el momento en que has pagado la cuota, ellos te dan un acceso a la zona de socios, en el cual tienes que rellenar tus datos como socio de AMPA, en el cual pones tus 20 dígitos. Y a partir del siguiente año, a ti te pasarán la cuota del AMPA por el banco. Todos los años. Que sepa. Pero esto es otra cosa. No es lo que está diciendo José, ¿vale? Esto encaja más con eso que tú dices o lo que tú dices o lo que yo os decía de los cursos, ¿vale? Yo hago un curso de pintura y todos los meses me van a cobrar 30 euros hasta el día que yo deje de hacerlo, ¿vale? Otra opción, por supuesto, pues es esta. Es llegar aquí y decirle, mira, quiero comprar un cursos online y quiero comprar un curso online de inglés de no sé qué, de este nivel, y ahora yo lo que estoy cobrando es un curso de 3 o 6 meses. Compro 6 meses, pero pago los 6 meses. Sí, pagas un curso entero. Esto es otra cosa. No pago mes a mes. Tú estás comprando un producto de 6 meses. Sí, pero... Estoy comprando una suscripción que dura 6 meses. ¿Vale? Son conceptos un poco diferentes. ¿Vale? Aaron, ¿qué decías? Que te he cortado antes, perdona. No, que me quiere sonar... Bueno, yo en mi caso, lo que bien habéis dicho, el ejemplo que has puesto, yo en las extraescolares que realizo en algunos colegios, de hecho, después de años de experiencia, yo las hago trimestrales. Entonces, al principio de cada trimestre cobro a la familia, paso por recibo el cobro de el pago de ese trimestre y ya está. Entonces, si un niño se me va a mitad, que afecta muchas veces al grupo, porque si tienes un grupo de 8, que es el mínimo para empezar, pues si se te da de baja 3, significa que la actividad se va al carajo. Entonces, es una forma de, digamos, de crear un compromiso con la actividad. Por lo menos pagan el trimestre, pues que vengan. Y si se van... Pues, sí, claro. Pues han perdido 2 meses. En el caso de las altas, no. Si se me dan de alta a mitad de un trimestre, obviamente solo les cobro lo proporcional. Pero todo esto venía a que me quiere sonar, no hay un tipo de recibos que tú puedes girar que no se pueden devolver cuando el cliente ha admitido... Es que me quiere sonar que alguna vez en alguna gestoría con la que he estado... a mí no me suena. ¿No te suena? Es que me quería sonar algo así, pero vamos, vale. Yo lo desconozco. Vale, nada, solo era esa pregunta. No sé si alguien puede dar algo de luz a lo que preguntaron, pero estaba buscando en internet ahora sobre el tema. Yo lo desconozco. ¿Vale? Entonces sí que existen herramientas que nos permiten hacer cosas de esas, ¿vale? Pero está mirándose en una, pero no lo veo donde... Esta gente tenía un pago también recurrente, pero no lo tiene instalado. Vale. ¿Hasta aquí lo tenemos claro? ¿Sí? Sí. Vale, sí. José, ¿ahora lo tienes ya algo más claro? Bueno, tengo claro que no está realmente preparado para que funcione con este tipo de pagos fraccionados. No, sí que está preparado. ¿Tú sabes cómo vas a hacer el pago fraccionado? A ver, yo preferiría que los clientes pagaran con tarjeta porque es mucho más inmediato que pedir una transferencia bancaria. Vale. Y luego vas a saber, ¿sabes cómo quieres que paguen el resto hagan el resto de pagos? Pues eso a mí tampoco me preocupa demasiado mientras me paguen, Hombre, ¿sabes? a ti no te preocupa demasiado, pero al WooCommerce se lo tendrás que decir, porque si no se lo dices... Claro, o sea, a ver, vamos a ver. Es que WooCommerce está preparado para esto. Sí. ¿Nosotros tenemos definido cómo queremos que nos pague el cliente? No, me da igual cómo me pague. Pues entonces no lo tenemos definido. Es decir, si tú, por ejemplo, dices, si el cliente me compra el viaje 3 meses antes de salir, pues al principio me hace un pago del 50%, al mes me hace un 20%, al otro mes me hace otro 20% y 15 días antes me hace un 10%.
Pues entonces tú instalas un módulo de pago fraccionado con tarjetas de crédito, ¿vale? Y directamente lo haces. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo te diría que el pago fraccionado con tarjeta de crédito tiene un pequeño problema. ¿Alguien se lo imagina? ¿Las comisiones? No, son las mismas que si tú no haces pago fraccionado. ¿Qué habrá que hacer si yo quiero cobrarle a alguien de manera fraccionada con tarjeta de crédito? Contablemente será un rollo, ¿no? No, contablemente no. ¿Por qué? Programarlas. Programarlas tampoco. Habría que hablar con el banco. ¿Cuál puede ser el mayor problema? La trazabilidad de las ¿El banco lo rechace? ¿Que el banco lo rechace? ¿Por qué? Por miles de cosas que no le quiera financiar esa operación. No, pero si a ver, nadie le está financiando a nadie más que nosotros mismos. Yo no le estoy de pagar al cliente la siguiente cuota, ¿cómo se le puede reclamar? A ver, yo no le estoy financiando a nadie. Yo pago y el cliente tiene que pagar 100. Y hoy paga 100, dentro de 15 días paga 25, o sea, hoy paga 50, dentro de 15 días paga 25 y dentro de 30 días paga otros 25. Al final el cliente me ha pagado 100, ¿sí? Y al final yo ya tengo los 50 primeros porque me los ha pagado con tarjeta. Y los otros 25 se los quiero pagar, se los quiero cobrar con tarjeta, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esos 25 y 25? Que Tamara has empezado a decirlo, pero no nos lo has dicho del todo. Yo es que entiendo que cuando es financiación con tarjeta, nosotros... Pero que esto no es financiación. Es que tú dentro de 15 días le vas a pasar un pago a una tarjeta. Y se lo tengo que pasar yo. Se lo va a pasar el banco. Tú al banco vas a dejar la orden pasada y aceptada por el cliente. ¿Pero qué puede pasar dentro de 15 días? Que no tenga saldo, límite. Que no tenga saldo, ¿qué más? Límite de tarjeta, bloqueada. Que la tarjeta esté bloqueada, que la tarjeta haya caducado. Es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿eh? Por eso yo creo que cuando es financiación con tarjeta, lo mejor es que nosotros no intervengamos, que sea el banco con el propio cliente. Pero ojo, esto que yo acabo de decir no es una... José no está hablando nunca de una financiación. Ya. Está hablando de un pago diferido, no de una financiación. Porque yo lo primero que le he dicho es, si vas a hacer una financiación, tendrás que instalar una herramienta de financiación y que sea el cliente el que elija la financiación que quiere y que tú te sales del pago. Pero esto no es lo que quieres, ¿no, José? No. Lo que él quiere es ir cobrándole montaditos, pequeños montaditos para que el cliente lo pueda pagar. Eso yo creo que no conviene. Y en un principio, a ver, yo lo que quiero, lo que tengo claro es cuándo quiero cobrar y cuándo son los momentos en los que tengo que cobrar. El método de pago a través del cual me pague, ya bien sea por tarjeta o bien sea por transferencia, pues no me preocupa, ¿sabes? Me gustaría coger y dejarle a él que eligiera a su conveniencia. Y yo, evidentemente, pues le pasaré una factura cuando ese dinero esté en mi cuenta, viendo pues esa clave de factura o lo que sea que haya tenido que meter al realizar el pago. ¿Cómo? Esto no lo he entendido. Esto último no lo he entendido, perdona. Vale, pues que en el momento en el que yo vea en mi cuenta que he recibido un pago por ese importe y con un número de referencia que yo sea capaz de asociar con el pedido en cuestión, pues entonces le enviaría una factura indicando que ha pagado ese segundo plazo para el viaje tal y que es de esa cantidad. Yo me enteraría primero si es legal que tú recibas un pago antes que emitas una factura. De eso me enteraría, que yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? A ver, yo creo que lo normal es que tú recibas un pago y que después emitas una factura. No emites No una pasa factura nada. antes de... Sí, no pasa nada. Tú vas a un restaurante y estás pagando, pides la factura y te la hacen con fecha de semana que viene. No pasa nada. Vale. El tema, incluso mucha gente te hacen hacer un pago a vista de proforma, es decir... Sí, pero te hacen una proforma o te hacen un justificante de pago. Da igual que sea una proforma, que sea una oferta, mejor, fenomenal. Pago y después la factura puede ir. Vale. Pero a ver, yo lo que te quiero decir, José, yo lo que a mí me descuadra en tu esquema, ¿vale? Es que yo tengo que tener claro la forma de pago para decírsela al WooCommerce o para decírmela a mí mismo. O sea, si tú no tienes claro cómo quieres cobrar,
Hombre, yo entiendo que el cliente a la hora de coger y confirmar el pedido, pues tiene diferentes formas de hacerlo. Sí. Lo puede hacer a través de una transferencia, lo puede hacer a través de una De una tarjeta de crédito, lo de que sea. PayPal, de lo que sea, vale. Los siguientes pagos que realice en las fechas en las que yo le haya indicado que los tiene que realizar, pues a mí, yo entiendo que él podría coger y elegir. A mí no me preocupa en qué método lo haga. Pero es que él solo te puede enviar a ti dinero con transferencia. Es que yo no te puedo enviar a ti... No, claro, a ver, es que estamos hablando de cosas diferentes. Yo a ti no te puedo enviar dinero con tarjeta. No puedo coger y preparar una pasarela, yo soy un particular, ¿vale? Y no te puedo enviar a ti 200 euros porque te tenga que hacer un pago. Me tienes que cobrar tú de mi tarjeta 200 euros. O sea, la acción de pago la tiene que iniciar el comercio. No la puede iniciar el particular. No puedo tener una especie de portal en Internet donde sea para recibir pagos, donde los clientes sean capaces de meter sus datos, el importe que quieren pagar y que le den a enviar. ¿Pero contra qué? ¿Pero contra qué? Es que la fórmula que estás diciendo, José, implica que tú le tendrías que haber vendido un producto por cada uno de esos plazos para que él pueda activar la pasarela de pago. Claro, es que yo al banco, a ver, tú cuando pagas con la Visa, con la tarjeta de Visa, tú al banco le tienes, a ver, el banco, en el caso del comercio electrónico, en el caso de todo, o tú lo haces que ellos te llaman, que esto ya roza la ilegalidad, ¿no? Y tú metes a mano los datos en el datáfono, que se hace, ¿vale? Pero yo no lo veo muy correcto. Pero si tú lo haces a través de una pasarela de pago, vuelvo a repetir, y es lo que os dije el otro día, y mañana cuando veamos las pasarelas hablaremos de eso. Yo los datos que le tengo que pasar a una pasarela es el número de pedido, el importe y la tienda. Y con esos datos, la pasarela me devuelve la TPV para que el cliente meta los 16 códigos de la tarjeta, meta la fecha de caducidad y meta el CVV. ¿Sí? Y pague. Pero tengo yo como comercio que iniciar el pago. No sé si me explico. El cliente es pasivo. El cliente no hace nada más que meter sus datos. Claro, es que si no, yo podría estar engañando a cualquiera. O sea, si tú tuvieras esa pasarela de pago, yo podría coger la tarjeta de crédito tuya en un bar, hacerle una foto, ¿vale? Meterla en esa pasarela que tú estás diciendo y cobrarte. Si no hay un pedido de por medio. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, ostras, estamos diciendo cosas un poco, no sé si decir raras o no. Entonces, lo que sí que puedes hacer es cuando un cliente paga, sí que puedes decir, usted va a pagar 3.000 euros y yo se lo puedo fraccionar, pero se lo tengo que fraccionar en unos fraccionamientos fijos. Si tú, cuando el cliente realiza el pago, sabes esos fraccionamientos, no hay ningún problema. ¿Se puede hacer? Sí, pero tienes que saberlos. Y si yo te digo que te voy a cobrar el 17 de diciembre, no te cobro ni el 16 ni el 18, te cobro el 17. Y le mando al banco una orden de pago como lo que es, ¿cómo se llamaba eso antiguamente que se hacía? Los giros. ¿Vale? Seguro que alguien ha visto los giros bancarios, ¿no? Que alguien para pagarte una factura le firmabas unas letras, ¿no? 3 letras y ellos las llevaban al banco. Sí, sí. Y lo que hacían era cada cierto tiempo te iban descontando el dinero. Pues esto es lo mismo, pero de manera telemática. Pero en esas letras había unos días de pago y unos importes de pago. Entonces, aquí lo que sí que podremos hacer será establecer un medio de pago que nos permita pagar de manera fraccionada, pero de manera fraccionada estándar. Quiero decir, siempre con las mismos, con el mismo criterio. Yo creo que lo difícil es pensarlo de cómo lo haríamos ciertamente en una tienda física y después intentar plasmarlo aquí, porque es que tiene que ser semejante a hacerlo en una tienda física. Es decir, prácticamente tenemos que hablar con el gestor y que nos oriente. Claro, es que al final es eso, o sea, al final es lo de siempre, es decir, ostras,
¿cuándo o cómo puedo hacer, cómo haría esto en mi negocio? Claro. Si yo te voy a contratar a ti el viaje, José, ¿cómo lo harías conmigo? Te pago, te llevo 500 euros en fajos de billetes de 5 para que cuentes y te los doy. ¿Y el resto del viaje cómo me lo cobras? Pues me harás firmar un compromiso o algo y después yo te lo giro. Claro, espera, que diga José, que lo diga José. Pues tendrías que volver al cabo de X meses a pagar otros 500 euros y al cabo de otros 5 meses a pagar el resto de los 1.000 euros. Pero tú me dirás cuándo tengo que ir y cuánto tengo que pagar. ¿O voy a ir yo cuando me apetezca y te voy a llevar un sobre de lo que me venga bien? No, tendrías que venir en las fechas que yo te indicara y con las cantidades pues igual que eso se lo dices en el mundo físico, se lo tendrás que decir en el mundo online. Y eso llevará un ciclo de lo que sea, cada mes, cada 2 meses o cada cuando sea, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que el problema es que eso, a ver, yo, y es una opinión, lo veo poco estándar, ¿vale? Porque si cada viaje tú lo vas a pagar de una manera diferente, pues no sé si es sencillo. Yo no sé, yo por aportar una idea, no conozco muy bien, pero en el caso de José entiendo que, claro, lo que quiere es asegurarse primero una cantidad considerable que le permita hacer ciertas reservas o ciertos avances en lo que es el servicio que va a prestar, y luego yo cobraría pues ese porcentaje, vamos a suponer que es la mitad, como en el caso de los campamentos, y luego en la misma compra del WooCommerce indicaría que se le va a girar al cliente 2 recibos en tal fecha y tal otra, y que sin esos recibos, por el motivo que sea, se devuelve o no tiene lo que sea, ¿no? El motivo que sea, pues que la reserva de ese viaje pues tiene un periodo de caducidad X y se anula o algo así. Pero ya en el momento de la compra, en el momento de la venta, ya lo que dices tú, Isaac, se le dice que tal día y tal día se le va a pasar un recibo al cliente por tal importe. Ya está, punto pelota. Si no lo hace, si le pasas el recibo y lo devuelve, pues bueno, puedes tener una deferencia profesional y hacer una llamada, porque entiendo que no va a vender 500 viajes al año, no lo sé, no es como los productos, pero una llamada y decirle, oye, o un correo y decirle, tienes un plazo de una semana por si ha sido una cosa del banco, una cosa que ha caducado alguna, no sé, yo es lo que me dice la lógica que yo haría, vamos, no sé. Claro, pero al final todo se basa en lo que yo os estoy diciendo. ¿Vale? O sea, es decir, todo se basa en que yo tengo que... A ver, en general, para poder automatizar algo, tengo que tenerlo yo claro como lo que quiero automatizar. Sí, está claro. Si yo no sé que cuando un señor me compra un viaje con más de 3 meses, le cobro el 50, luego el 25 y luego el 25, pues es que no lo puedo automatizar, porque al WooCommerce le tendré que decir algo. Se llame WooCommerce, se llame PrestaShop o se llame la persona que tengo en administración. Es que si no, por eso decía que, por eso os he puesto yo el ejemplo nuestro, ¿vale? Nosotros cobramos un porcentaje, que yo sé, y la otra persona que hace presupuestos lo sabe. ¿Cuánto es ese porcentaje? ¿Vale? Y si ese proyecto pasa 2 meses, cada mes cobramos un porcentaje para que al final el cliente pague el 60%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El 40%, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, me lo invento, cobro un 20% al arrancar el proyecto, ¿vale? Y luego ese proyecto dura 5 meses, pues sé que cada mes, a final de mes, les paso una factura del 10% del total, para que cuando acabe el proyecto les pase como máximo una factura del 60%. ¿Sí? Perdón, del 40%. ¿Lo veis? Pero lo tengo así de claro. Claro, si en vez de durar 6 meses, ese proyecto dura 3 meses, pues las facturas intermedias son más gordas. Vale, no pasa nada. ¿Me explico? Pero lo tengo totalmente no automatizado, sino totalmente decidido cómo lo hago. Y yo eso lo podría instalar en un WooCommerce o donde me dé la gana. Porque cuando a nosotros nos aceptan una operación, ¿vale? La gente de contabilidad ya sabe que si hemos empezado el 1 de enero y hemos cobrado un porcentaje,
pues ya sabe que el 1 de febrero tiene que pasar la segunda factura, y el 1 de marzo la tercera, y el 1 de abril la cuarta. Porque es lo que se ha firmado en un presupuesto y sobre lo que se ha llegado al acuerdo. Y ya está. Ahora sí, José. Sí. ¿O no te convencemos? Bueno, a mí lo de los giros no me ha parecido mala idea. La verdad es que muy bien pensado, Aaron. Lo puedes digo porque, a ver, eso lo sistematiza un poquito más y sí que podría funcionar. Hay otra cosa que nos has puesto aquí en la pantalla, que es lo de Secura, que creo que hablaste también la última vez. Sí. Pero claro, Secura está guay, pero Secura lo pagas tú o lo paga el cliente. ¿Vale? O sea, una cosa es que yo, vale, me vaya a bucear a no sé dónde y me cueste 6.000 euros. Yo puedo llegar y decirte, toma, los 6.000 euros, ¿vale? O tú me digas, no, mira, si quieres lo puedes financiar y te van a pasar un recibo cada mes. Y esto en vez de 6.000 euros te va a costar 6.100. Bueno, pues yo ya decidiré. Ya está. Y entonces tú me lo financias. Pero entonces lo que instalas, que era lo que yo te venía a decir al principio, es una forma de pago que es financiación. ¿Vale? Sí. Sí, o igual él, por el volumen por el precio que vale el servicio, ¿no? Que son cantidades ya reseñables bastante considerables, igual tiene una cuenta de crédito con el banco para tener un disponible, eso le genera unos gastos. Pero vuelvo a repetir, yo allí no me voy a meter con ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, yo lo que os digo es lo mismo de siempre. Yo os cuento cómo lo tenéis que hacer a nivel de WooCommerce. Entonces, si a nivel de WooCommerce lo que queréis es, aquí queréis fraccionar un pago, aquí tenéis que tener un método de pago que sea pago fraccionado. Y tendremos que irnos a los plugins de aquí, nos tendremos que ir a los plugins, tendremos que ver si hay dentro del repositorio de WordPress, que no lo sé, que no me extrañaría, que haya algún plugin de Secura. Y si hay un plugin de Secura, ¿vale? No hay plugins de Secura, ¿vale? Pues irnos a la web de Secura y que nos pasen el plugin, ¿vale? Ya está. Instalar el plugin de Secura y configurarlo con los datos que nos dijera Secura para hacer los pagos y ya está. Que decidimos nosotros aguantar o no sé cómo decirlo, o que el pago, esa comisión la pagamos nosotros, perfecto, pero esto es un tema de negocio. Entonces, en el caso, en el WooCommerce, en el pedido, cuando José formalizará su cliente va a pagar, vamos a suponer que hace lo de los recibos, en ese mismo momento que paga ese porcentaje, vamos a suponer la mitad, en el documento que emita para el cliente, el documento de compra, ahí podría venir los plazos que va a girar José. No, tendría que ir antes. O sea, es que tú no puedes, a ver. Sí, bueno, es antes. Que tú no puedes, tú le tienes que explicar al cliente cómo le vas a cobrar. Sí, no me refería a eso, me refiero que en el proceso de compra, ¿vale? En la pantalla que sea, al final paga, pero ya el cliente se va a llevar un documento que José le ha puesto las condiciones de cuándo, qué fecha y con qué importe van a ser los siguientes pagos, que ya está el compromiso firmado de alguna forma. Pero eso se lo ha tenido que decir antes, José, no se lo puede decir cuando compra. Es que yo no... No, sí, se lo ha dicho ya y compra. Vale, ya está comprado. Lo que me refiero a un documento, sí, vale, ya está. Queda un documento registrado como que ya se ha comprometido a esos pagos, ¿no? Claro. Eso es lo que ya queda formalizado. Pero como no te va a pagar, luego el documento registrado te voy a contar por dónde se lo va a pasar. Pero en el momento en el que te pague, tú ya le envías ese mismo documento pues con la cantidad que te ha entrado y eso aparece como si fuera una factura. Pero es que no te paga. A ver, pero es que él no te paga. Es que estamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? Que es que podemos estar aquí hablando hasta las 3 de la tarde. Lo que tenéis que hacer es, en el e-commerce, que un cliente, cuando le dé a finalizar el pedido, ¿vale? Vosotros tengáis un compromiso de pago. Si no tenéis ese compromiso de pago por parte del cliente, el servicio o el producto no lo deberíais de vender, ¿vale?
Y la única manera de tener un compromiso de pago del cliente es que antes de que el cliente pague, le tengo que dejar muy claro cómo va a pagar. Si yo no sé cómo va a pagar y no se lo soy capaz de mandárselo al cliente, el cliente difícilmente va a firmar o va a aceptar un compromiso de pago. Porque si yo quiero que el cliente pague por tarjeta y además luego le giro recibos, pues le tendré que pedir los 20 dígitos. ¿No? Pero se los tendré que pedir antes de la tarjeta. Porque en el momento en que yo haya metido la tarjeta y él haya vuelto de mi pasarela, mi compra ya ha finalizado. Y sí, yo me refería a que si el cliente luego José le pasa un recibo tal y como le he indicado en el proceso de compra en la pantalla anterior, como tú bien has dicho, Isaac, si no paga, él tiene un documento en el que constata que el cliente ya estaba informado de que los giros iban a ser tal fecha, tan importe, y él puede emprender acciones legales o lo que sea. Bueno, bueno, ya, pero vamos a dejarlo allí. Contratará un seguro de cancelación. Y él por 300 euros va a pasar de todo y ya está, y se va a olvidar. Pero bueno, igual tiene un contrato, un seguro de cancelaciones para ojalá, esto. Ojalá. Pero lo que os quiero decir que antes de finalizar el pedido, antes de que el cliente le dé a pagar, yo tengo que tener el compromiso de pago del cliente, aceptado por el cliente. Y para eso tengo que haber establecido qué medio de pago le quiero hacer al cliente. Si le voy a girar recibos, pues le giro recibos. Pero entonces necesitaré tener, como os dije en los medios de pago, si recordáis, ¿vale? Y os animo a que si no lo volveré a subir, aunque yo creo que a los que fuisteis al curso os la pasó Fernando, ¿vale? Pero si recordáis, no sé qué está, perdón, que no sé qué estoy haciendo ahora. Vale, si recordáis, os dije que en los medios de pago, ahí va, no quería enseñaros esta, perdón. Vale, si recordáis, yo os dije el día de la formación de los medios de pago, y hoy, vale, os dije que un medio de pago debe de ser conocido, ser fiable, que no revele más datos de los necesarios, etc, etc, etc. Y os dije que debía de ser fiable en ambos sentidos. ¿Recordáis? Sí. Para el cliente, pero para el comercio. Si yo como comercio no tengo todos los datos para poderle cobrar a ese cliente, ese medio de pago no me vale. A partir de aquí es que todo lo demás son elucubraciones y vueltas que podemos dar, ¿vale? Pero si yo no tengo todo, o sea, si yo voy a vender un curso y quiero que me pagues cada mes, pues me tienes que dar una domiciliación donde yo te pueda girar. Y yo te giraré todos los meses. Si tú no me das una domiciliación donde yo te pueda girar, no acabas el pedido. Punto final. Si lo quieres hacer con tarjeta, vale, pues me tendrás que dar una tarjeta donde, como me pones la fecha de caducidad, si tú me pones una tarjeta cuya fecha de caducidad son dentro de 3 meses y estás contratando, por ejemplo, un curso de dibujo de Begoña que dura 10 y te voy a cobrar una parte durante 10 meses, pues con esa tarjeta no te cobraré porque la fecha de caducidad de la tarjeta es anterior a la fecha de fin de curso. ¿Lo veis? Sí. Claro. Sí. Claro, pero es que esto va así. O sea, yo no conozco, vuelvo a repetir lo que os he dicho antes, yo no conozco de nada al señor que está al otro lado, ¿vale? Y será un tío que será, vamos, más fiable que Nelson Mandela o será un sinvergüenza, no lo sé. Entonces, yo recomiendo que no que los tratéis de sinvergüenzas, ¿no? Pero que sí que tengáis las cosas claras antes de empezar a hacer nada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, mañana seguimos con los medios de pago, no os preocupéis. Vale. Bueno. Vale, gracias. Mañana más, chicos. Vale, hasta luego. Cuidaros. Gracias a todos, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Mañana la solución, ¿eh? ¿De qué? De todo el tinglao que hemos montado aquí con los pagos y todo. Yo la tengo clara, pero bueno. A
A mí me ha parecido complicado. Hay mucho dato, mucho número que tienen que meter para comprar, ¿sabes? Y tienen que estar metiendo datos de tarjeta, datos de cuenta bancaria, no me va a comprar un viaje. Pero eso no es problema de ellos. José, es problema de cómo lo quieres hacer tú. Bueno, yo estoy abierto a, claro, pero, a muchas soluciones. Pues entonces hazles un pago fraccionado por tarjeta. O entonces directamente hazles una financiación con un medio exterior. Claro. Es que no es... claro, yo no puedo ofrecerle a un cliente... ¿Cómo le voy a ofrecer a un cliente que me pague con giros bancarios y no me meta los 20 dígitos? Que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, ¿vale? Bueno, chicos, os dejo que me esperan en otro lado. Vale. Venga, Fernando, mañana te veo a ti también. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ahí va, estoy como anfitrión. Finalizo la reunión para todos, ¿vale, Fernando? Que estoy como anfitrión. Vale, sí. Venga, hasta luego.